Esenciales, farmacias y farmacodependencia. Y si nos queda un tiempito en el transcurso de la segunda hora, vamos a hacer un seminario más interactivo para que todos podamos como participar, opinar y realmente sacarle el máximo de provecho a esta actividad que con tanto cariño hemos preparado para ustedes. Nuevamente un agradecimiento muy especial a la profesora Mónica Lopera y a la universidad por su invitación, en especial pues a la Facultad Nacional de Salud Pública y en este selecto grupo de aspirantes muy pronto a ser profesionales en salud pública, en una de las entidades más prestigiosas de América Latina, por lo cual me enorgullezco enormemente en hacer parte de su programa docente. En el día de hoy entonces vamos a hacer una presentación que realmente va a seguir tocando muchas las fibras de su cerebro y los va a hacer cuestionar en muchas cosas, por lo cual saben que pueden en cualquier momento interrumpir, opinar, tomar la palabra, etcétera, para que realmente sintamos todos que estamos participando en un ejercicio muy dinámico y no simplemente en una clase magistral. Vamos a... Farmacias y farmacovigilancia. Si dije farmacodependencia, de pronto fue un lapsus. Farmacovigilancia, sí, está bien. Vamos a empezar entonces con una reflexión. Por favor, leen en voz alta la primera parte. El mundo de los medicamentos es una expresión perfecta de lo que ocurre en otros sectores que deberían coincidir con bienes comunes y servicios de la democracia: alimentación, agua, medio ambiente. El desafío es evidentemente político. Bueno, esta frase no es mía, es de Gianni Tognoni, es un profesor de la Universidad de Milán, Italia, y es un pensamiento que a mí me sirvió para reflexionar sobre este aspecto de los medicamentos, porque hoy vamos a ver lo que es medicamentos esenciales, pero por extensión pues, hablaremos también un poco de todos los medicamentos en general. Y como lo dice el profesor Tognoni, es una reflexión que apunta a que esto de los medicamentos no es un tema únicamente, llamémoslo técnico, del fármaco, de lo que tomamos para aliviarnos de una dolencia, sino que tiene que ver con una cosa que podríamos llamar esencial, tan esencial como la alimentación, tan esencial como el agua o tan esencial como el medio ambiente. Por eso su reflexión de que el desafío es eminentemente político, no es económico, no es de si tenemos o no la accesibilidad a los medicamentos, aunque lo analizaremos en el desarrollo de este debate. También esa parte es muy importante porque hay medicamentos de altísimo costo y baja calidad, otros de muy buena calidad y también altísimo costo, y hay de todo, pero realmente lo que nos interesa es formar en sus mentes en este momento una primera idea de que el problema no es solamente un problema instrumental, de que si el fármaco tiene tales o cuales componentes, sino de que cuál es realmente la esencia política de un gobierno, por ejemplo, para autorizar o no un medicamento o incluirlo o no en un listado de medicamentos esenciales, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí sí viene una reflexión mía. Por favor, ayúdame tú con la lectura. Mercado de los medicamentos sobre la producción, el registro, la comercialización, los intereses legales y criminales en América Latina no es totalmente conocido. Bueno, ¿qué te suscita en tu mente esa frase? Tranquila, lo que se te ocurra, una idea, una sola idea. Acabo de llegar a enterarse que la comercialización, el registro, la producción, los intereses legales y criminales, ojo a eso, hay muchos intereses ocultos en América Latina, todavía no los conocemos en su total dimensión. ¿A ti qué reflexión te suscita esa frase? También acabo de llegar, entonces también acabo de enterarse lo importante que es cuando hablamos del mercado, porque generalmente las farmacias y los medicamentos se asocian es como a la compraventa de medicamentos. Cuando uno va a una botica, pues dice que hay de todo como en botica, porque se consigue de todo, pero lo que se consiguen esencialmente son medicamentos, fármacos, medicamentos. Pero realmente el problema del medicamento es que hay medicamentos que existen en el mercado en gran cantidad y no se venden, y hay otros que son muy escasos y sí se venden demasiado. Yo recuerdo como ejemplo la tiroides. ¿Alguno de ustedes acá toma tiroxina, por ejemplo? Medicamento para la tiroides, es un medicamento muy bueno para personas que tengan déficit de tiroides, pero es muy barato, y por lo barato
desaparece a veces del mercado. Es decir, precisamente como es un medicamento que tiene, por así decirlo, una alta demanda, pero no puede generar un precio demasiado alto porque tiene un cierto control, entonces la gente pierde la accesibilidad al medicamento, ¿sí? Lo cual nos suscita una reflexión de que alrededor de ese mercado y de ese mercadeo de los medicamentos hay una serie de intereses oscuros y otros que no son tan oscuros, pero que expresan los intereses, por ejemplo, de grandes multinacionales productoras de los medicamentos, que en Colombia son aproximadamente 25 grandes, y hay más de 3.000 en total, pero de las grandes son 25, que son las que monopolizan ese mercado gigantesco de los medicamentos. Sobre eso entonces tenemos unas cosas que son, por así decirlo, verdades, otras cosas que son creencias, y en la mitad está lo que son realmente el conocimiento científico. Sí, esta diapositiva me gusta mucho porque me pone a reflexionar sobre los medicamentos esenciales. Cuando hablamos de la palabra esencial, estamos diciendo, bueno, esos medicamentos esenciales son cuáles y para quién son esenciales. Son esenciales para los gobiernos, para los estados, para los sistemas de salud que consideran que esos X número de medicamentos, menos de 500, de los más de 10.000 que se producen en Colombia, solamente 500 son considerados como esenciales, más exactamente 450, ahorita los vamos a ver. Pero entonces uno dice, ¿cuál es la verdad de todo eso y cuál es la creencia de la gente? ¿Sí? Yo quiero que, por ejemplo, en este momento algunos de ustedes me digan cuál es un medicamento que consideraríamos esencial para ustedes. Levante la mano el que considere acetaminofén. ¿Sí? ¿Será esencial o no será esencial? Está dentro del listado de esenciales. Digamos otro. Cualquiera. Penicilina. Si no tenemos una penicilina para tratar, por ejemplo, una infección muy severa, la persona se nos puede morir. Es esencial. Pero también lo que tú ibas a decir de la reacción alérgica, que también lo puede matar, ¿sí? Si no se cuida bien a quién se le suministra o si se le hace la prueba. Sería esencial tener en la lista de los medicamentos Alegra. Por ejemplo, para ella, un antihistamínico, cuya denominación comercial es el Alegra, que tiene una sustancia química, que es la que es el nombre genérico, lo cual ahora nos va a generar las diferencias entre nombre farmacológico y nombre comercial. Entonces, para ella, ese es un medicamento esencial. ¿Para qué otra persona un medicamento podría ser esencial? Insulina. Si no le ponemos insulina a un diabético, el diabético puede hacer un coma y puede llegar incluso a morir. Entonces, para un diabético, la insulina viene a ser un medicamento esencial. Pues bien, esos medicamentos esenciales que ustedes han mencionado son parte del listado, pero no son todos, porque la palabra esencial se utiliza en el sistema de salud para decir esos son como los indispensables, como los necesarios, como los convenientes, pero no necesariamente para preservar la vida. ¿Sí? O sea, cuando uno, el cerebro le busca una respuesta a la palabra esencial, uno dice, es que sin eso realmente me muero. O sea, pero no es solamente que sin eso me muero, sino que son los que realmente más se necesitan para producir un resultado en un sistema de salud. Porque obviamente con 10.000 medicamentos uno puede obtener un resultado en salud, pero con 500 esenciales también puede producir unos resultados en salud más o menos similares. Sí encuentran ustedes entonces la diferencia importante entre producir una gran cantidad con nombres genéricos, presentaciones comerciales, presentaciones en ampollas, en cápsulas, en otras formas de presentación, pero en esencia con 500 nos podríamos bandear. Casi que uno podría decir que un médico a lo largo de su vida desarrolla una actitud prescriptiva en la que no pasan de 70 a 80 medicamentos los que él usa. Hay experimentos que muestran cómo en médicos, ¿sí?, que se saben muchas veces listados enormes de medicamentos o que consultan por internet los listados de los 10.000 porque nadie, excepto un robot con inteligencia artificial, se los puede grabar, ¿sí? No es suficiente pues con conocer los medicamentos que existen, sino también que es indispensable saber las contraindicaciones, los efectos colaterales y el costo, ¿sí? Yo conozco muchos colegas médicos que equivocadamente formulan un medicamento a una persona que no tiene la posibilidad mínima ni remota de poderlo adquirir y entonces le está generando un conflicto adicional a su enfermedad, porque no solamente tiene la enfermedad, sino que le están formulando algo que él no puede adquirir por su elevado costo.
Lo veremos más adelante cuando hablemos de medicamentos como los medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra el SIDA, medicamentos contra la hepatitis C, por ejemplo, que son de altísimo costo y que si a uno se le llega a ocurrir formulárselo a alguien sin averiguar primero si lo puede adquirir, le está generando eso un conflicto y no dándole una solución. Entonces hay unas verdades, hay unas creencias, pero en la mitad está el conocimiento, que es realmente lo que científicamente podríamos avalar como que realmente ese medicamento sí sirve para algo. Y veremos cómo las empresas productoras de medicamentos, las que ya han industrializado los medicamentos, también los han llevado a un parámetro en el cual consideran de que sin ese medicamento pues la gente realmente se va a morir. Y cada una de las casas farmacéuticas utiliza estrategias de mercadeo y de penetración del mercado para hacer creer pues que su medicamento es la panacea, cuando en realidad muchos medicamentos son completamente inocuos. Ustedes han oído hablar del fosfogen, son muy jóvenes para haber oído de eso, pero en mis tiempos, hace 30, 40, 50 años, si a uno no le mandaban fosfogen, no aprobaba los exámenes, porque se suponía que ese fosfogen era para la memoria y que entonces así uno estudiara un ratico por la noche, al otro día le iba muy bien en el examen porque el fosfogen le iba a iluminar el cerebro y entonces uno iba a sacar excelentes respuestas en los exámenes. Pues bien, eso se desmitificó, pero en una época, hace 30, 40 años, se formulaba a porrillo el famoso fosfogen y otras sustancias que a lo largo de la historia unos han aparecido, otros han desaparecido. ¿Quién conoce la emulsión de Scott? Todos conocen la emulsión de Scott. Y yo tengo 68 años y cuando yo nací ya existía la emulsión de Scott. Y sin embargo los abuelos de uno y los tatarabuelos decían, no, es que es necesario para los huesos, necesario para el crecimiento, necesario para el apetito, necesario para todo. Entonces, con eso les estoy poniendo ejemplos de que los medicamentos, algunos realmente tienen unos principios activos muy eficaces y otros realmente son más que la mitología popular ha hecho crecer o el mercadeo efectivo de muchos laboratorios los ha colocado en primer plano. Entonces, aquí vamos a hacer una primera diferenciación entre lo que es un medicamento de marca versus lo que es un medicamento genérico. ¿Qué sería un medicamento de marca? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es un medicamento de marca? Uno de un laboratorio como más reconocido. Exactamente. ¿Sí? Genfar o la Francol son laboratorios que producen medicamentos, la mayoría de ellos genéricos, no de marca. Abbott, Roche, Sanofi y otros son laboratorios que patentan la marca y entonces dicen, ¿ustedes conocen la aspirina? Todos conocemos la aspirina. ¿Quién descubrió la aspirina? Bayer, en 1889, es decir, hace 100 y pico de años. Ellos la patentaron. Y la patentaron con el nombre de aspirina, o sea, con su nombre genérico. Es como una excepción que el nombre genérico lo patentan ellos y ellos son dueños de la marca. Entonces, muchas veces un laboratorio descubre un medicamento X o Y o Z, lo patenta y le pone un nombre y él explota la marca. Pero ya hay legislación que hace que esa marca no sea de por vida, sino que tenga unos periodos de tiempo vencido el cual ya cualquier otro laboratorio puede hacer copia, por así decirlo, del producto original sin necesidad de hacer pruebas farmacológicas para ver su efectividad. Porque ustedes saben que los costos de los medicamentos muchas veces los inflan los laboratorios pretextando que es que hay que hacer una serie muy grande de experiencias preclínicas y luego clínicas, es decir, primero en animales, luego en humanos, para poder entonces desarrollar toda la estrategia de poner el producto en el mercado y decir cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, cómo actúa en el hígado, si aumentan la presión, si la disminuyen, si realmente producen alergia o no producen alergia, si lo pueden tomar los niños o las personas mayores, etc. Entonces ellos pretestan eso, lo cual es verdad en gran sentido, pero no tanto como para decir que el medicamento tiene un precio inalcanzable por el hecho de que tenga que tener toda esa serie de pruebas. Entonces, un medicamento de marca es aquel que un laboratorio o un descubridor de una molécula patenta, o sea, no es solamente que la descubre y se queda sin patentarla, sino que la patenta, ¿sí? Yo tengo una suegra en el cielo porque ya murió, mi primera suegra, ella realmente tenía cáncer de mama y tenía en ese entonces un tratamiento que le suministraba un médico alemán de un producto que traíamos desde el Amazonas. Mientras ella lo estuvo tomando, era como una especie de agua con ese producto de una yuca salvaje del Amazonas. Ella controló perfectamente su cáncer de mama. Por alguna circunstancia de logística no se pudo volver a traer esa yuca de por allá y la señora pues falleció porque no tenía el producto.
En sus comienzos yo pensaba, eso estamos hablando hace unos 40, 42 años, yo pensaba que eso era que ella creía mucho en ese medicamento y realmente eso era lo que la estaba salvando. Pero posteriormente me enteré, sí, años después, como 20 años después, que un laboratorio alemán había estado estudiando esa sustancia y la había patentado como un producto válido para tratar el cáncer de mama. O sea que realmente, fíjense ustedes cómo, si yo hubiera tenido la pispicia de haber patentado eso en su momento, porque en ella se estaba utilizando empíricamente, pues no estaría hoy yo hablando con ustedes, porque pues con Bill Gates es muy difícil hablar, entonces estaríamos más o menos en el equivalente de estar por allá en otros lares. Entonces son cosas que uno no patenta, pero si usted lo conoce, lo sabe y lo documenta y muestra los estudios farmacológicos y bioquímicos y de otra índole para que no produzcan daño sobre la salud humana, entonces lo puede registrar, ¿sí? Porque yo no puedo decir, esta sustancia sirve para hacer crecer el pelo, sino demuéstrenlo. Y existen instancias en las cuales yo tengo que demostrar que esa sustancia sí sirve para hacer crecer el pelo, ¿sí? Pero pues como veremos también hay una cantidad de trucos que la gente se inventa y sale en televisión, todos los días de uno programas y programas y programas en donde le dicen a uno que le van a hacer crecer el pelo, pero en realidad lo que le van a hacer es crecer las deudas porque pues no hay científicamente establecido una sustancia que verdaderamente haga crecer el pelo, aunque digan que el minoxidil sí sirve, y pues eso es realmente cuestionable. Un medicamento genérico es aquel que se produce sin necesidad de ir a la marca de origen. O sea, un medicamento genérico es el que se inventó en Colombia el profesor José Félix Patiño, que es un profesor que todavía vive, yo me lo encuentro con alguna frecuencia en la Academia Nacional de Medicina, tiene más de 90 años y más de 10.000 libros que ya donó en vida a la Universidad Nacional de Colombia. Él, entre otras, se fue a estudiar a Estados Unidos en el año 48, cuando el Bogotazo, entonces él estaba estudiando medicina en la Nacional, vino el Bogotazo, hubo un despelote, entonces se fue y en la Universidad de Yale se hizo médico y muy famoso, volvió a Colombia y después de que volvió a Colombia fue ministro de Salud en los años 1962 aproximadamente. Y él aceptó el Ministerio de Salud con la condición de que le permitieran, junto con el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, que es paisa, o era paisa porque ya murió, ¿sí? Que él tenía una idea con droguerías aliadas y se aliaron con una firma que se llamaba McCann Erickson. Entonces McCann Erickson compró la mitad de aliadas y formaron la primera empresa genérica de genéricos que hubo en el mundo, no solamente en Antioquia ni en Colombia, sino en el mundo. 10 o 15 años después, los Estados Unidos empezaron a procesar los medicamentos genéricos, años 70, 80, y desde los 80 para acá son miles de laboratorios que producen medicamentos genéricos. Hago esa alusión al profesor José Félix Patiño y al paisa de apellido ¿qué? ¿Cuál dijimos hace unos instantes? Joaquín Vallejo Arbeláez, ¿sí? Que fueron los que se asociaron para decir, oiga, necesitamos producir medicamentos en este país tan pobre que no tiene con qué, pero abaratemos los costos. No le pongamos la marca, porque ponerle la marca salen costosísimos. Pero si lo ponemos solamente el producto activo y lo ponemos MK, y empezaron a posicionar lo de genéricos MK, y eso se fue posicionando, y los médicos conscientes formulaban en genérico, y los médicos no tan conscientes formulaban en marca. ¿Sí? Y si iban a un dispensario pobre, formulaban en genérico, y si iban a su consultorio particular, formulaban en marca. Y si eran profesores de una universidad, en la universidad le decían a los alumnos, utilicen los medicamentos genéricos, y estaba prohibido inclusive en las facultades que los médicos profesores hablaran de las marcas. Ellos podían hablar del ácido acetil salicílico y no de aspirina. Tendrían que hablar del acetaminofén, en su momento que era el nombre genérico, etcétera, etcétera, pero no podían hablar de marcas. Pero pues, eso para explicar también un poco la doble moral que existía entre el medicamento genérico y el medicamento de marca. Entonces se inventaron los medicamentos esenciales después. ¿Qué son los medicamentos esenciales en esencia? Son aquellos en donde la Organización Mundial de la Salud, preocupada porque en el mundo había miles de medicamentos, no llegaban realmente a todo el público por sus costos. Y dijeron, bueno, entonces hagamos un listado de aquellos que son realmente necesarios y esenciales para poder manejar el sistema de salud. Entonces dijeron, bueno, pero es que hay miles de enfermedades, ¿sí? Hay miles de enfermedades y hay miles de medicamentos.
¿Cuáles vamos a escoger? Y empezaron a hacer listados, primero por enfermedades, dentro de cada enfermedad ponían 2 o 3 productos, después dijeron, no, dejemos solamente uno por enfermedad y dejemos eso como principal, etcétera, y fueron diseñando los listados de medicamentos esenciales, que como les dije anteriormente, más o menos son ¿cuántos? 500, de los cuantos más o menos que se producen, por ejemplo, en Colombia, 10.000 o más. En Colombia en este momento hay patentados cerca de 17.000 entre marcas y genéricos, se producen más o menos 10.500, pero realmente esenciales son 450. Por ejemplo, en El Salvador, donde tuve la oportunidad de hace 3 años de hacer el programa, el modelo de salud urbana para todo El Salvador. En El Salvador el listado de medicamentos esenciales apenas tiene alrededor de 400, ¿sí? Y cada país lo va adaptando, o sea, unos tienen 300, en el África hay países donde tienen 150 medicamentos esenciales y con eso se bandean, ¿sí? Y realmente con eso manejan no toda la patología, pero sí el gran porcentaje de la patología. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace una categorización de un medicamento esencial? Pues de una manera sencilla y simple. ¿Cuál es la primera característica para que sea esencial? ¿Que sea qué? Que sea eficaz. La segunda característica, que sean seguros. La tercera característica, que los costos sean eficientes. Y dentro de todo, ¿cómo se hace esa categorización? Teniendo en cuenta que los trastornos más importantes y priorizados, porque hay muchos trastornos, pero pues no podemos ponerlos todos y los tenemos que priorizar. ¿Con base en qué criterio priorizaríamos los medicamentos esenciales? ¿El más barato? ¿Del más barato al más caro? ¿O del más eficaz al menos eficaz? ¿O cómo los categorizarían ustedes? A ver, si ustedes son ministras de salud mañana y tienen que tomar esa decisión, ¿cómo lo harían? ¿Cuál sería el criterio de priorización? ¿Cuál? Perdón, levanten la mano uno. Del más eficaz al menos eficaz. ¿Quién dice otra cosa? ¿Del más barato al menos barato o no tiene que ver el precio? También puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque puede ser ¿qué? Más accesible para la población, ¿sí? Pero por ejemplo el acetaminofén es muy barato y servirá para todo. Y sin embargo, cuando uno observa las fórmulas de las entidades prestadoras de servicios de salud, el medicamento más utilizado en Colombia es el acetaminofén. Tanto que ahorita, para quitar un poquito ese estigma de que sirve para todo, ahorita es el ibuprofeno, ¿sí? Que son diferentes en su composición química. El uno es analgésico, el otro es analgésico antiinflamatorio. Entonces, cuando le pegue usted un golpe, tome ibuprofeno. Cuando tenga dolor solamente, tome acetaminofén. Pero si puede tomar otro que no sean necesariamente esos dos, pues mejor. ¿Qué ibas a decir? No, que tener en cuenta los aspectos socioeconómicos de la población. Sí. Para la dispensación de los medicamentos. Sí, Claro. sí. Porque si es una población, digamos que con menos recursos, no, pues, ¿cómo van a dispensar medicamentos de alto costo? Si la población es para un dinero. Ese es un razonamiento filosóficamente hablando muy importante, pero desde el punto de vista práctico es inapropiado. ¿Por qué? Porque en un sistema como el nuestro, en donde sabemos que la cobertura es del 95%, el aspecto filosófico sería, a ese 95% yo le debo brindar la mejor atención con los mejores medicamentos. Y en ningún momento he mencionado valorando sus costos. Obviamente, si uno tiene un poquito de conciencia, uno sí tiene que evaluar también el factor económico. Pero si la dispensación se da digamos, por cuenta del Estado, como es el caso de la mayoría en Colombia, entonces uno ahí lo que tendría que reivindicar e invocar es que los gobiernos, y en concreto el Ministerio de Salud, tenga capacidad reguladora para que los médicos a su vez tengan dentro de su autonomía consciente, porque hay médicos que dicen, no, yo tengo autonomía, yo puedo hacer lo que yo considere, y resulta que por detrás están recibiendo una gabela o un porcentaje o un beneficio de un laboratorio que le está diciendo, formulear todo esto y yo le doy a usted un porcentajito, ¿sí? Inclusive en algunas formas cínicas hasta tienen formularios en donde dice, vaya a tal farmacia que ahí le van a despachar eso con un descuento, y mentiras que es para que allá tengan la contabilidad de cuánto es lo que realmente le tienen que reconocer al médico prescriptor.
¿sí? Entonces fíjense que en esto hay cosas muy delicadas que yo les estoy diciendo a ustedes dentro de un contexto de una clase, pero si me llaman a un juzgado a testificar que quién y cuándo y cómo, pues realmente lo tendremos que pensar, porque no es que esté diciendo mentiras, sino que lo que estoy queriendo significar es que dentro de los colegas médicos, dentro de esos 100.000 médicos que hay en Colombia, pues hay muchos honestos, pero también hay deshonestos que comercializan con su profesión y se prestan a trapisondas y a componendas que son de muy mal gusto y además pues son antiéticas. Entonces, esos criterios van desde la forma más eficaz hasta también la seguridad, hasta la forma importante de que sean costo eficientes y también en el impacto que tengan sobre la salud. Ustedes que trabajan en salud pública, ¿sí? Los medicamentos del SIDA son muy baratos, son bastante costosos y tienen razón de ser tan costosos. No necesariamente, ¿sí? Y vamos a ver aquí al final cómo tras el SIDA que surgió en 1982, o sea, hace más o menos 40 años, sí, el boom y el furor que despertó en todo el mundo, en el fondo se descubrió que también era auspiciado por los laboratorios farmacéuticos que estaban produciendo desde ya unas antirretrovirales para realmente comercializar con el temor que la gente le tenía al SIDA. Y que la gente decía, no importa, con tal de que haya un remedio, no existe remedio para el SIDA, pero con tal de que haya lo que sea, y los gobiernos y los estados y las personas tendrían que moverse a pagar y a sacar lo que fuera de sus recursos para conseguir un medicamento para el SIDA. Hoy en día ya sabemos que están más accesibles porque los gobiernos han incidido sobre el precio y han regulado los precios, de tal forma que aunque en Colombia, por ejemplo, los medicamentos se prescriben dentro de un régimen que no tiene control de costos, para ciertos medicamentos sí. Y el año antepasado, el Ministerio de Salud, en cabeza del doctor Alejandro Gaviria, paisa, ¿sí?, logró volver a meter en cintura a algunos laboratorios para que ciertos productos muy esenciales, entre ellos los del SIDA, tuvieran control de precios. Sí, porque en 1999, es decir, hace ya 20 años, un ministro manipulado por alguien, ¿sí?, dijo, no, quitemos eso del control de precios porque eso es mejor no tanto control y no hay quien haga el control. Entonces demos libertad a los laboratorios a que ellos pongan el precio que quieran. Y anteriormente, hace 21 años, uno cogía un medicamento y decía precio máximo de venta al público. Y ahorita yo reto a que alguien me diga, que me muestre un medicamento que diga eso. No lo dice. ¿Por qué? Porque se amparan ellos en que estamos en un régimen de libertad de precios y ellos le pueden poner el precio que quieran. Miren estas cifras, alucinantes. Empecemos por acá. Lea la primera, por favor. 460 medicamentos esenciales. Eso es la verdad, esa es la realidad y eso es lo que a ustedes les debe caer en su cerebro. La segunda. 3.338 laboratorios o firmas reconocidas INVIMA en Colombia. Exacto. INVIMA significa Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. ¿Sí? Fíjense ustedes, hay 3.338 laboratorios. Si cada laboratorio produjera un solo producto, tendríamos que tener, entre comillas, 3.338 medicamentos esenciales. O sea que, ¿sobran laboratorios o faltan laboratorios en Colombia? Sobran, y hartos, y sobre todo los de muy mala calidad. El tercero, lee tú. ¿Cuál es el negocio? Mi socio. Negocio de 21.120 millones de dólares en 2019. 21.120 millones. Los que tengan calculadora ahí, por favor, hagan la cuenta. 21.120 millones de dólares, no de pesos. ¿Alguien está haciendo la cuenta en la calculadora? Pongámoslo a 3.200 para redondear la cifra. ¿Sí? El dólar. ¿Cuánto da eso en pesos colombianos? 67 millones. ¿Millones o billones? Billones. 67 billones de pesos. ¿Será bueno o malo el negocio de los medicamentos? He ahí el problema. El problema es que los medicamentos se han convertido no en una solución a los problemas de salud, sino en un gran recurso de unas grandes empresas que se lucran de eso. Ahora, yo no es que quiera decir que entonces que desaparezcan las empresas farmacéuticas, porque pasaríamos a una situación como en Venezuela o Cuba, donde existe ese régimen, pues así, de que aquí no entran marcas y entonces no hay ni Coca-Cola. O sea, en Cuba, yo no sé si ustedes sabían que en Cuba no hay Coca-Cola, o sea, la embotellan en vasos en
en botellas que quedaron desde antes de la revolución, desde antes de 1959, pero es un jarabe horrible. ¿Sí? Se consigue Coca-Cola así en varadero, en los hoteles de lujo para los extranjeros, ahí sí consigues Coca-Cola, pero entonces eso es una referencia a cómo tampoco se puede prohibir la marca completa y el laboratorio, y entonces váyanse del país, y entonces váyase Bayer, y váyase Astra, y váyase Sanofi, y váyase todas. No, porque pues realmente algunas de ellas también tienen moléculas que no tienen otros o que no pueden tener las copias para poderlos seguir produciendo. Entonces no se trata de esos extremos tampoco, pero sí reconocer que el negocio es bastante jugoso. Y tan jugoso es que por eso entonces se compran congresistas y se compran lobistas y se compran personas en las instituciones, y las que controlan los poquitos medicamentos controlados que hay, pues a veces uno ve que se salen de madre y de control, porque es un negocio, pues no como el narcotráfico, pero casi pues tan lucrativo. ¿Cuántos hay patentados? ¿Y cuántos hay genéricos? O sea, más o menos casi como decir mitad y mitad, pero van ganando los genéricos. O sea, en Colombia en este momento, estos datos son recientes, ser asesor en el 2012 del secretario de Salud, trabajé en el área de inspección, vigilancia y control, y constataba lo que ustedes estaban diciendo, que realmente el problema de calidad existe porque hay muchos laboratorios, entre esos 3.338 hay muchos chichis, que realmente no cumplen con criterios de calidad. Y el INVIMA, que ha sido reformado en varias oportunidades, la última vez en 2015, hace sus mayores esfuerzos por tener un control, pero diríamos que imposible hacer un control total, sobre todo en poblaciones pequeñas o en poblaciones periféricas. Si usted va a Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, pues se encuentra que hay algún mediano control. Pero si usted se va a Chigorodó, a Norí, Carepa, qué sé yo, Juradó, no vino la de Juradó hoy porque pidió permiso, es muy difícil saber que existe ese verdadero y auténtico control. Entonces ahí viene la duda, ¿será que sí son laboratorios de calidad o no serán laboratorios de calidad? Entonces, en eso pueden tener razón, pero se procura que aquellos laboratorios que están dentro del mercado y dentro de las grandes cadenas distribuidoras, que es otro negocio, pues son empresas serias e idóneas y que sí tienen calidad. Pero en términos generales también se trabajó mucho mitológicamente sobre eso de la calidad. Entonces decían los laboratorios farmacéuticos de marca, decían, y porque tenían harta plata en el bolsillo, decían, no, es que los medicamentos genéricos son de mala calidad, para hacer cundir en la gente también la idea de que lo genérico era malo. Yo podría decir que los genéricos, hay genéricos muy buenos y genéricos muy malos en su calidad. Y hay medicamentos de marca muy buenos, pero muy malos en cuanto a su eficacia real. O sea, pueden ser producidos impecablemente, pero realmente para lo que se supone que sirven, pues no es tanto. Inclusive, algunos medicamentos de marca son hasta tan peligrosos que realmente después han tenido que ser retirados del mercado por los riesgos que llevan implícitos, o por las contraindicaciones, o por los efectos colaterales que ellos producen. Otra cifra espeluznante. ¿Cuántos están...? Sí. Pero igual para sacar un medicamento no tiene pues que tener estudios previos antes. Sí, tiene que tener estudios previos y tener una documentación grande y demás. Pero un laboratorio pequeño puede sacar el elixir de la vida, el fosfogenio o la maravilla para la erección. Y no hay quien le controle eso, ¿sí? Y a diferencia del sildenafil, que es una sustancia bioquímica que sí se sabe que, por ejemplo, produce mejoramiento en la erección, cualquiera se puede inventar un jugo de algo y lo bautiza así y logra pasar los controles, pero pues a veces no de manera regular. Entonces, lógico, ellos tienen que mostrar con estudios y experimentales y demás que sí cumplen con todas las características, pero lo que estamos diciendo es que justamente algunos laboratorios no cumplen con esos requerimientos. De hecho, cuando se hacen operativos de vigilancia y control, se descubre que ciertos laboratorios están produciendo fármacos en condiciones antihigiénicas, inadecuadas, indebidas, pero uno tampoco puede generalizar y decir que son todos, ¿sí? Por ejemplo, yo personalmente, y esto no es propaganda ni publicidad ni mucho menos, pero yo confío mucho en genéricos farmacéuticos, Genfar, confío mucho en MK, ¿sí? Y son genéricos, ¿sí? Pero no confío en otras marcas de pacotilla que son genéricas, pero que no daría yo mi alma porque realmente tengan la calidad, así tengan el permiso del INVIMA. Sucede más o menos lo que sucede con los medicamentos bioenergéticos, medicamentos homeopáticos y otro tipo de medicamentos que no tienen, digamos, esa inspección, vigilancia y control que sí tienen los medicamentos de marca y genéricos. Tienen registro del INVIMA,
tienen registro del INVIMA. O sea, usted llega a una farmacia de esas del Hueco, tienen productos naturistas, y usted como inspector de vigilancia y control de la Secretaría de Salud no puede hacer un decomiso porque usted mira el producto y dice aquí registro INVIMA número tal. Desde que tenga registro INVIMA se puede vender en Colombia. Y no tiene el mismo rigor del medicamento que ha tenido que tener todos esos estudios químicos, bioquímicos, de histocompatibilidad, de eficiencia, de eficacia, de no daño en seres humanos, de no daño en tejidos, etc. ¿Sí? Entonces hay medicamentos que realmente salen muy costosos por los estudios que han tenido que cursar. Pero vuelvo y le digo, sin hablar mal de los medicamentos bioenergéticos y de otra índole, de todos, sino de algunos, porque ustedes van a tener clases específicas sobre ese sector de la economía que es muy importante cuando se hace éticamente, ¿sí? Eso sí quiero aclarar. Otra cifra así descomunal. Estos son de venta libre y estos son prescritos. O sea, en Colombia realmente el mercado de los medicamentos está funcionando así. 3.180 millones de dólares en el 2016. El gasto gubernamental es el 75%, pero el 25%, que es mucho en esos billones que tú hiciste la cuenta muy bien, todavía la gente saca de su bolsillo, y es lo que se llama gasto de bolsillo en ciertas cosas, y va y compra el medicamento, porque es que de pronto le dijeron que no, que es que será mejor, que es que lo que da el seguro, lo que da la EPS no es lo mejor, etc. Entonces, es una suma millonaria que todavía en Colombia la gente sigue pagando por su cuenta, pues, o que no está incluido en el pozo, porque que esta crema es especial para quitarle las arrugas, en cambio esta otra pues le podría servir, pero no es la misma característica que usted necesita, y si es bien cara, la gente cree que entre más caro es mejor, y no necesariamente, ¿sí? Hay cosas que son completamente inocuas y le ponen un precio altísimo, y la gente cree que eso es buenísimo porque es muy caro. Inclusive yo he tenido pacientes, cuando hacía consulta, que me dicen, doctor, formúleme, no importa que sea caro, si es bueno que sea caro, no importa. Entonces, por esa razón, en la credibilidad de la gente también está el hecho de que se considere de que entre más caro es mejor, no siempre. Es ustedes, futuros profesionales de salud pública, tienen que tener en su mente claridad de que no necesariamente lo que es más caro es mejor. Y lo que tú decías también por contraposición de que en poblaciones pobres, ¿cómo hacemos? Hay un médico muy famoso que vive ahorita en España, que es paisa, que es el doctor Carvajal, que trabajó en el Chocó con las uñas, y le tocaba una situación tan precaria que él empezó a desarrollar con los indígenas de la región y con otras personas que hacían medicina, llamémoslo natural, otro tipo de medicina no farmacológica, porque entre otras me identifico mucho con mi profesor, el profesor Guillermo Ferguson Martínez, quien escribió un libro que se llama Esquema Crítico de la Salud en Colombia. Yo escribí uno que se llama Esquema Crítico de la Seguridad Social en Colombia, ¿sí? Como 20 años después, o 15 años después, siguiendo el ejemplo de mi profesor Ferguson. Y él decía que en Colombia uno de los grandes riesgos y peligros es de que habíamos quimificado la medicina. O sea, que la medicina la habíamos vuelto casi medicina igual fármaco. Y la gente va a una consulta y si no me da fórmula, doctor, entonces ¿a qué vine? O sea, casi que como automáticamente en la idiosincrasia popular, si usted va al médico, tiene que salir con un CR de medicamento, o al menos con uno, y si no sale con nada, es sospechoso ese médico, ¿sí? Recientemente yo llevé a mi mamá, que tiene 91 años, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, afortunadamente sin secuelas, y ella en este momento está tomando 9 medicamentos, ¿sí? Y llegamos donde el especialista, un muy connotado profesor amigo mío, de neurólogo, ella lo vio, la examinó muy bien como control, y dijo, yo antes le quitaría medicamentos porque tiene demasiados, vamos a empezar a quitarle medicamentos. Mi mamá, gran mujer, persona brillante, inteligente, pues mi mamá, entonces ¿quién no habla bien de la propia? Aterrada me dijo, el doctor no me va a formular nada, pero yo como que lo he oído a usted con unos cuentos de que en verdad no siempre uno necesita tantos medicamentos, y ese doctor es sabio, me va a quitar cosas que realmente me están afectando mi salud y me están perjudicando, porque en realidad usted la llevaba por un evento de un accidente cerebrovascular y ella previamente estaba con un problema de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces le había formulado el neumólogo, ¿sí? Pero adicionalmente había hecho una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada porque estuvo viajando mucho y a pie y no se cuidó, entonces ese le formuló otros y no se pusieron de acuerdo los dos para ver cuál medicamento le quitaban o cuál le sumaba.
Y entonces llega un momento en donde usted suma y sufre de la migraña y además tiene un ardor en el ojo, entonces termina usted. Yo he tenido pacientes con 14 y 16 medicamentos y me he puesto en la tarea de empezar a quitar. ¿Sí? Hay gente que está siendo tratada con 3 antihipertensivos y lo que hay que quitarle es el marido alegón y ya con eso la persona se cura. O sea, si muchas veces no es solamente el fármaco. Y más cifras. El gasto estatal en medicamentos en Colombia el 75%, mientras que en Argentina es el 61%, en Perú el 59%, en México el 52% y en Chile el 51%. Entonces, en Colombia estamos gastando mucho o gastando poco en medicamentos por parte del Estado, el país de América Latina que más gasta y no necesariamente tiene la mejor salud. Son muy costosos, sí, hasta 17 veces más costosos comparados con otros países, algunos medicamentos. Con medicamentos que digamos que son muy eficaces para el tratamiento de algunas enfermedades, pero que no son de este país. Sí. Entonces, digamos que... ¿Recuerdas de alguno? De pronto, el país o INVIMA los desacredita no porque no le hayan hecho estudios pues, por parte de ellos, pero igual en otro país se tiene demostrado que sí sirven para ciertas... Ejemplo de la India, la tengo en la última diapositiva, pero ya que has preguntado lo mencionamos brevemente. Los medicamentos de la India tienen una dudosa reputación de calidad. Sin embargo, en un momento dado sirvieron como acicate para que se controlaran un poco los precios aquí al interior, porque los laboratorios estaban abusando del precio. Entonces se les dijo, bueno, listo, deje su precio y yo me voy a la India y compro en grandes cantidades y los importo. Y se les calmó el hipo a esas firmas que estaban pues abusando de los precios. Pero en mi concepto personal no tiene la misma calidad en la India que en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? En Colombia hay un cierto rigor, pero hay una cierta laxitud. Hay un buen rigor para producir medicamentos de marca y genéricos, hay un buen rigor. Pero hay una laxitud para los medicamentos no esenciales o para los medicamentos, llamémoslos populares, ¿sí? Porque es aterrador la cantidad de medicamentos que hoy en día se están vendiendo y que no tienen probada eficacia. Algunos sí, pero muy pocos no, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno también tiene que entrar a cuestionarse desde el punto de vista de su mentalidad. Les traigo esta referencia que puede ser útil para ustedes, que les gustan las citas bibliográficas, muy importante. Este es de la UNESCO, de una revista latinoamericana del Caribe en bioética, es reciente, es del 2016, de un autor que se llama Javier Flex, es un español, ¿sí? En donde hace una alusión en su artículo, que no es muy largo en internet, lo pueden acceder si quieren, los acuciosos y gomosos del tema, se encuentra de manera más o menos resumida lo que tiene que ver con derechos de propiedad, las patentes, los acuerdos sobre el suministro de medicamentos, el acceso, el derecho a la salud y las licencias. Quiero que alguno de ustedes, después de 10 segundos de reflexión, me diga algo relacionado con eso del derecho a la salud y los medicamentos. ¿En qué se le parecen? ¿En qué se acercan? ¿En qué se diferencian en nuestro país? ¿Alguien que quiera opinar? 9, 10 segundos. Que no hay acceso para todos. Que no hay acceso, o sea que el derecho está en la norma, que el derecho está en la ley. Inclusive existe una ley estatutaria de salud, pero en la práctica usted ve que realmente no se logra eso. Entonces, realmente tenemos ahí mucho por discutir, mucho por analizar, pero poco tiempo para hacerlo. Entonces les dejo la referencia para los que quieran como ahondar un poquito más en estos tópicos que me parecen muy importantes a efectos de que un administrador en salud tenga un conocimiento real de qué es lo que pasa con todo esto de las patentes. Por ejemplo, ¿ustedes quién creen que se inventó Amazon? ¿Quién es el dueño de Amazon? John Bezos, ¿usted? Sí, John Bezos, ¿sí? Pero John Bezos no fue el que se inventó Amazon. La mayoría de ustedes no sabían quién se inventó Amazon. Él lo compró. Amazon se lo inventó Octavio Henao Rego, que está aquí al frente. En 1993, antes de que existiera Amazon, yo estando en Miami, recibí un periódico así con gigantesco, un dominical, lleno de publicidad y de propaganda. Y como tengo manía indexadora y priorizadora, me di a la tarea de organizar eso porque iba a comprarle un encargo a un amigo anestesiólogo que quería que yo le comprara en Miami un equipo de segunda de anestesia. Y yo creía encontrar en ese cúmulo de propaganda el sitio donde iba a encontrar el tal aparato ese de segunda. Y en toda esa propaganda perdí como 2 horas, la organicé bien y no encontré por ningún lado donde vendían equipos de segunda. Me fui a unos directorios de Miami y tampoco encontré donde vendían de segunda.
Y me fui a averiguar a amigos de mis hijos y amigos de la familia. Una hermana ya vive hace muchos años y me dijo, no, pues yo sabe que de pronto por allá no sé en dónde. Y bueno, perdí como 5 días de mi valioso tiempo averiguándole el equipo a mi amigo para que él lograra importarlo de segunda para Colombia y instalar este equipo de anestesia por allá en el Amazonas, porque él era de vocación social y quería ayudar a la gente que no tenía ese recurso. Entonces yo dije, bueno, esto está como muy complicado. No existe una entidad que organice y que diga dónde puede uno comprar, lo de que sea de la mejor calidad, al menor precio, de la manera más rápida posible y en dónde. Y diseñé una cosa que se llamó Más y Más Servicios. Digo, pues yo voy a hacer eso, ¿sí? Entonces voy a dedicarme a hacer esa búsqueda, ¿sí? Y a no perderle tiempo, y le ofrezco a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, el producto que más necesite, el más económico, de la mejor calidad, y yo le digo dónde lo encuentro. Entonces, si usted se vara en el Amazonas, porque va en un safari, el safari es en el África, pero va en el Amazonas, y se vara, entonces yo le consigo el repuesto. ¿Cómo? Pues a través de internet, que está apenas en sus ciernes, ¿sí? O por correo, o en burro, o algo, yo le consigo su repuesto, y me demoro un poquito, pero se lo hago llegar allá donde usted está varado, o si usted está en Hungría y se le dañó su campero gas, entonces yo le consigo el repuesto en la China, o no sé en dónde. Y como no tuve dinero suficiente, tuve la visión, pero no la patenté, vendí en $3.000, es decir, en cochinos 9 millones de pesos, la patente, que fue la que compró después el señor Bezos. Entonces ustedes están hablando con un médico que viene desde Bogotá a dictar una cátedra a la Universidad de Antioquia, ¿sí? Modestamente y ad honorem si toca, y no soy John Bezos. Patenten, o sea, cuando se inventen algo, paténtenlo, porque yo cometí ese gran error, y si no me creen, pregúntenle a John Bezos a ver quién le vendió la patente. Con eso no quiero hacerme aquí pues propaganda y de que soy un gran visionario, ¿sí? Lo que soy es un gran bobo por no haber patentado, ¿sí? Y vendí por cualquier cosa, porque yo no tenía el dinero suficiente para montar la infraestructura de lo que es todo eso, que hoy en día ya lo tienen muchas empresas, ¿sí? ¿Qué es qué? Le consigo lo que usted necesita. ¿Qué es Rappi? Le consigo el alimento que usted no quiere ir hasta la esquina por pereza, se lo consigo como quiera y exploto venezolanos y les pago 3.500 por envío. ¿Sí? Y son inventos que surgen a partir de esa base. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Sigamos. Digamos que se vulnera el derecho a la salud porque digamos que el mismo Estado ya ha clasificado los medicamentos y digamos que los que están dentro del POS y los que están dentro del no POS. Y eso es precisamente gastos del Estado, precisamente porque hay medicamentos más caros y para que toda la población tenga acceso a ellos. Muy importante tu alusión porque nos permite hacer una aclaración. Los medicamentos POS del plan obligatorio de salud no son lo mismo que medicamentos esenciales. En ese sentido, digamos, el gobierno nacional ha establecido, así como les mostré el caso de El Salvador y el de muchos países, prácticamente todos tienen listados, y en África y en Asia tienen listados de medicamentos esenciales. Se hace es como por tener un marco o un parámetro limitado de toda esa gran parafernalia que hay. Es como las listas de los 40 principales, ¿sí? En la música, que como hay tanta música y tantos autores y tantos artistas, entonces los 40 principales son estos, ¿sí? O usted pone una emisora y es exitosa y ustedes observan que son 40 títulos musicales que lo repiten y lo repiten y lo repiten varias veces. Entonces, no necesariamente los posts son los mismos esenciales, porque en el post puede haber algunos y puede no haber otros. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno le tocó acceder, en cierta forma, a digamos, romper con esos mitos que había sobre los medicamentos post y los no post, porque le estaba costando al Estado mucha plata, no en el medicamento, sino en la tutela. O sea, se transportaba el costo de la salud al costo de la justicia. Miles, cientos de miles de tutelas porque no le daban el medicamento tal. Entonces, ¿cómo resolvió eso el ministerio? De una manera, creo que un poco sabia, o sea, muy sabia, no un poco sabia, no muy sabia. Consiste en que si yo quiero formular un medicamento, yo como médico y estoy en mi autonomía, le tengo que escribir al Ministerio de Salud y digo, yo le quiero formular XYWZP1430 a tal paciente por tal cosa, y queda registrado allá. Y cuando empiezan a ver allá en el ministerio que yo, Octavio Henao, con el registro 99 tal, ¿sí? Estoy formulando mucho algo, me llaman y me dicen, doctor, usted sí ha leído estos otros artículos donde este medicamento tal cosa y tal otra, tal. Entonces, ahí ha habido como un medio control, porque también se prestaba a muchos abusos, o sea, porque realmente, desafortunadamente, en Colombia, el médico, basándose también en su autonomía, eso lo hemos debatido mucho en la Academia Nacional de Medicina, porque la autonomía no es mala, es necesaria, es conveniente,
pero la autonomía sin conciencia es un peligro. Si yo no puedo protestar de que como yo soy autónomo, yo puedo formular lo que sea. Resulta de que los médicos en países muy desarrollados también tienen que actuar con conciencia porque no pueden, digamos, traspasar ciertos límites que son necesarios. Muy bien, para moverse con responsabilidad y competencia esenciales en el campo de los medicamentos, entonces es imprescindible, ustedes que son de salud pública, entender que se necesita una epidemiología capaz de que sea unificado el criterio, tanto cualitativo como cuantitativo de ese medicamento. Si sirve, si no sirve, a cuántos beneficia, ¿sí? ¿Cuántas personas podrían tener SIDA en Colombia? Versus cuántas personas pueden tener paludismo. Y eso me obliga a mí, ¿sí? Como ente gestor o como ente político que tiene que resolver una problemática, decidir si yo le jalo más a los antimaláricos o si le jalo más a los antisidosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo yo abstraerme de la realidad. O si le meto mucha plata a una enfermedad de Gaucher, enfermedad rara, enfermedad huérfana. Se llama enfermedad huérfana, ¿saben por qué? ¿Quién sabe qué es una enfermedad huérfana? La que no se le conoce realmente como una causa muy específica y que no tiene como una tipología o manejo específico porque no se ha descubierto, como decir, su cura. Entonces es una enfermedad tan rara que la sufre uno por allá entre millones. Pero sin embargo su tratamiento es demasiado costoso. Entonces hoy en día también los que tienen enfermedades raras se han organizado en asociaciones de la enfermedad de tal, la enfermedad de cual, para exigir, digamos, el derecho a que no importa que sea demasiado caro el medicamento y muy rara su enfermedad, que tenga derecho a que la trate. ¿Sí? Porque tampoco puedo decir yo, no, es que como es tan rara, y en cambio aquí la gente está muriendo de paludismo o de desnutrición, entonces yo no le produzco a usted una fórmula para eso, porque es que tengo que darle prioridad a esto otro. ¿Sí? Entonces, también tenemos que mirar claramente los objetivos, cuáles son las rutas, cuáles son los resultados esperados, cuáles son los experimentos que garantizan ese resultado, ¿sí? Y de esa misma manera vamos realizando ejercicios de producción de conocimiento para ver si podemos o no podemos hacer la vacuna, por ejemplo, de la vacuna del paludismo. ¿Cuántos años lleva Patarroyo bregando a producir la vacuna de la malaria? Ustedes saben quién es Patarroyo, ¿cierto? Fue profesor mío y ya él estaba muy mayor y lleva, yo creo que cerca de 40 años bregando y no ha podido, porque la eficacia que él ha podido demostrar en los micos del Amazonas, que es con los que él experimenta, que pues además ha tenido muchos tropiezos, pues porque ha sido muy publicitado eso de la utilización de los micos, no ha pasado de umbrales suficientes que permitan decir efectivamente si es una vacuna químicamente producida. Porque ustedes saben que las vacunas en general son de productos biológicos, casi todas. ¿Sí? Hoy en día hay recombinantes y logradas con alta tecnología, pero la mayoría son de productos biológicos. La de Patarroyo pretendía ser no biológica, sino químicamente modificada, ¿sí? Lo cual es un mito de la historia de la medicina, pero no ha podido demostrar a los organismos internacionales, así él haya donado su patente. Él donó su patente a la Organización Mundial de la Salud y dijo, cualquier día, cuando ya realmente yo compruebe que sí sirve como vacuna, yo no quiero regalías para mí, ni plata para mí, ¿sí? Yo dono eso a la humanidad a través de la Organización Mundial de la Salud, pero no le han dado la patente porque no ha podido demostrar un alto grado de eficacia. ¿Sí? Digamos, si se tratan 100, se producen resultados favorables en 20 y eso no es suficiente para poder decir que el medicamento es eficaz. ¿Sí? Tendría que pasar por lo menos del 50% para decir, sí, en la mitad más uno produce mejoría. Lo otro puede ser resultado del azar o de otra serie de circunstancias. Entonces, todos estos elementos, según el paradigma del derecho a la salud, tienen mucho que ver en esta reflexión que estamos haciendo y también tener en cuenta que los recortes en sanidad matan. De hecho, hay personas que se han muerto porque no les dan la autorización para darle el determinado medicamento. Muchas personas de cáncer en Colombia se están muriendo. Hoy, a esta hora, en este momento, hay gente que está muriendo porque no le autorizaron a tiempo un medicamento o porque dijeron que era de altísimo costo. En esto, si ustedes se dan cuenta, yo me muevo como en el vaivén del que sí y el no. O sea, que sí, pero, que tal vez, que no podemos decir como radicalmente, no, definitivamente el derecho prima sobre el demás. Sí, eso es en teoría, pero en la práctica a veces uno se da cuenta y tiene que como poner el cerebro a pensar y la conciencia a razonar para que uno produzca una decisión que sea legítima, sana y que no le produzca a uno malestares en la noche que no le permitan dormir con tranquilidad.
Ya estamos terminando entonces un poco este capítulo y aquí estoy resumiéndole con 2 artículos interesantes de las Naciones Unidas, el uno, y de la Organización Mundial de la Salud, el otro, que habla de que a pesar de que hay un informe sobre los determinantes de la salud, que ustedes ya lo han tratado seguramente, y una proclamación muy grande de los desarrollos, de los objetivos del desarrollo sostenible para los próximos años, que empezó en el 2015. ¿Cuántos son los objetivos del desarrollo sostenible? 17, pregunta de examen, eso no se les olvide. 17 son los objetivos del desarrollo sostenible y dentro de esos, a pesar de todo eso, los tiempos que se viven documentan la progresiva y estructural marginación del marco de referencia de los derechos fundamentales a favor de políticas que están dominadas y normadas por indicadores estrictamente económicos y financieros. Esa reflexión, que no es mía, sino que es de esta par de autores, nos ponen de presente que definitivamente no es lo económico lo que debe predominar en último, y tampoco es lo del derecho per se lo que debe predominar, sino que yo diría que es el juicioso arte de la conciencia crítica, de poder ver entonces qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y con qué recursos, ¿sí? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, unos recursos que son limitados, uno tiene que tener un juicio de racionalidad, ¿sí? Por ejemplo, frente a la muerte y frente al cáncer y frente a ciertas circunstancias que la ponen a uno en inminencia de muerte, hoy en día hay un consenso de que si un medicamento que es muy caro, muy caro, muy caro, y solo me va a prolongar en un cáncer la vida 2 meses, y esos 2 meses no van a ser con calidad, no se justifica. Y eso fue un gran debate que dimos en el Ministerio de Salud y en las instancias de las Secretarías de Salud y todo en el pasado, pero que finalmente triunfó, que es la lógica. O sea, si un medicamento contra el cáncer, por ejemplo, me prorroga la vida 4 o 5 años sobre el otro, que es más barato el producto, pero no me está garantizando esos 4 o 5 años de supervivencia, ¿sí? Porque en 4 o 5 años pueden producirse muchas cosas, entre otras, descubrir algo que le salve la vida a ese que se iba a morir si no se trataba. Pero si me la va a prolongar 2 meses, hombre, ¿cómo yo le voy a invertir tantos millones de pesos para que viva 2 meses más de pronto pegado a una máquina, cuando estoy dejando entonces de atender a una serie de personas por miles que tienen otras necesidades básicas insatisfechas y que por haber hecho ese tratamiento tan costoso pues no lograron mejorar su calidad de vida? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes de las 3 posiciones que existen. Las de los que dicen definitivamente el derecho por encima de lo que sea y no importa cuánto. Sí, que son generalmente jueces que no saben de medicina ni saben de precios de medicamentos. Y muchos médicos no saben de precios de medicamentos, los jueces que van a saber. Y dicen, entonces denle al paciente pañales, denle tal cosa, denle tal otra, denle lo que, ¿sí? Porque ellos no saben cuánto cuesta eso, ¿sí? Y está el otro extremo del que dice, no, definitivamente lo que prima es la parte económica, aquí estamos en un país pobre, entonces solamente podemos dar y tal cosa. Entonces, estaríamos los que estamos aquí en una mitad, que no somos del centro, sino que estamos en la mitad diciendo, oiga, hay que sopesar con razonabilidad y con inteligencia qué es lo benéfico, qué es lo eficaz, qué es lo que es susceptible de hacerse y qué es realmente lo que podemos y debemos hacer. Con estas reflexiones y terminando entonces antes del taller, yo les quiero decir que los listados de medicamentos esenciales se han adaptado, pero no sin contradicciones, a la lógica de las evidencias, sobre todo en sectores críticos como la oncología, el cáncer, como el control del SIDA, como los trasplantes. Los trasplantes son costosísimos porque tienen que utilizarse inmunosupresores y otros medicamentos de altísimo costo. Entonces lo que cuesta no es el trasplante, sino lo que hay que hacer después del trasplante. Y algunas enfermedades crónicas como las hepáticas, sin olvidar por otro lado que sectores tan importantes como el de las enfermedades mentales y las enfermedades degenerativas, sobre todo las vinculadas a la edad, no han visto un avance significativo. O sea, se ha trabajado mucho sobre estas otras cosas que crean mucho impacto, oncología, control de SIDA, trasplantes y algunas enfermedades crónicas como hepáticas, ¿sí? Por ejemplo, un tratamiento para la hepatitis C es de lo más costoso que existe en Colombia, es impresionantemente el costo, ¿sí? Yo mismo no me acuerdo en este momento de la cifra, pero sé que es de lo más costoso que hay. Sin embargo, hay otras enfermedades muy importantes, como las enfermedades mentales y las enfermedades degenerativas, que no han tenido esa misma, digamos, importancia a la hora de legislar en su favor, para que le demos una cierta preeminencia en esto de los medicamentos esenciales y de incluirlos o excluirlos de la lista, porque esa lista no es arbitraria de los gobiernos, para tu tranquilidad. Esa lista se hace en consenso con asociaciones científicas, con grupos de médicos, con algunos representantes de laboratorios farmacéuticos, pero no individuales, sino en su conjunto,
con asociaciones de pacientes, con hospitales y clínicas, etcétera. Es un consenso importante el que se llega para poder ver realmente qué es significativo y qué es bueno. Y estas reflexiones finales sobre la globalización, que tienen que ver con esto de los medicamentos, porque el desafío más crítico es el de no caer en la trampa de que todo es global, la famosa globalización de la que tanto hemos oído hablar en los últimos 20 años, a un nivel epidemiológico, los modelos sustentables, las medidas para monitorear lo que está permitido, los tratados, los foros, las cumbres. Eso es lo que se dice allá. Y se van a esas cumbres y firman una declaración, y que medicamentos para todos, y que libre acceso, etc. Y después ya nadie se acuerda. Y quedó allá en la cumbre de los mandatarios que se reunieron a legislar sobre eso. La aceptación de esta situación coincide también con las críticas repetitivas de que no vienen acompañadas por nuevas propuestas. O sea, ustedes jóvenes no sean simplemente circunstancias, sino también analizadores de soluciones, ¿sabes? No podemos decir no, y no, y no, sino bueno, entonces si es no, y no, y no, entonces ¿qué? ¿Qué propone? O sea, propuestas para ver cómo solucionamos esto de los medicamentos esenciales. Recuperar la autonomía conceptual para imaginar o producir conocimientos y conciencias a nivel de los profesionales, de ustedes que muy pronto lo serán, y de programas participativos de los implicados desde abajo. ¿Qué quiero yo decir con eso desde abajo? La gente ignora muchas cosas de los medicamentos, tiene muchos mitos de los medicamentos. Entonces tenemos desde ahí que empezar a ellos a educarlos, porque una persona puede decir, no, a mí me tienen que dar tal cosa. Señora, eso está probado su inocuidad, o sea, eso no sirve para nada, eso es un agua de panela, eso no la va a mejorar. No, sí, pero es que eso vale como 2 millones de pesos y me la formularon no sé dónde y me dijo el doctor fulano y ya voy a poner la tutela. Entonces, también hay que educar a la gente, o sea, la gente muchas veces no tiene el conocimiento suficiente para saber qué es bueno y qué es malo y tienes un mito metido en su cabeza y entonces también hay que hacer esos procesos con ellos y permitir alianzas tanto técnicas como políticas, culturales, para que se restituya la visibilidad del antiguo paradigma que pretende mantener la salud y sus herramientas en el campo de los derechos fundamentales. O sea, tampoco irnos al extremo de negar el derecho a la salud, porque entonces decimos, no, es que la consideración económica es muy importante, pero tampoco el derecho per se, sino el derecho aplicado a las circunstancias concretas de unas personas concretas en una realidad determinada y concreta, ¿sí? Eso yo creo que es para que ustedes vean, y les recomiendo este librito que es muy bueno, El malestar en la globalización de Stiglitz, que siendo gringo, es un gringo contestatario, pero que produce, y fue un premio Nobel, que produce muchas iniciativas en contra de la famosa globalización y demuestra cómo considera también en el caso de los medicamentos, cómo esto ha generado un conflicto de marca mayor en el mundo. Pues no de las dimensiones que tiene el petróleo, que genera pues mucha controversia a nivel mundial, pero sí lo suficiente como para... Creo que estabas copiando, entonces voy a permitirte a ti copiar eso, aunque recuerden que las presentaciones les va a quedar a ustedes a partir de mañana, creo que ya están montadas en sus... Yo le prometí a la profesora Mónica que hoy mismo se las entrego, ¿sí? Esto es en Bogotá, una manifestación en la que se estaba reivindicando pues el derecho a la salud para cuando no había salido aún la ley estatutaria, porque nos estuvieron tomando el pelo en el Congreso varios años, hasta que al fin logró salir la famosa ley estatutaria, pero yo me confieso como que a pesar de ley estatutaria y a pesar de que hay muchas leyes en la salud, eso a veces queda en letra muerta. Entonces, concluyendo, algunas referencias bibliográficas, ahí no se ve bien, pero cuando reciban la presentación tienen unas referencias buenas y recientes de 2016 para acá. ¿Sí? Acuérdense que citar unas cosas de hace 20 o 30, 40 años se parecen mucho más bien como a los evangelios o a la Biblia o otras cosas, pero hay que citar cosas muy recientes. Y medicamentos esenciales, si más o mejores medicamentos esenciales. Si lo que necesitamos es más cantidad de los 450, o si lo que necesitamos son mejores, o si lo que necesitamos son más y mejores, ¿sí? De todas maneras, existe una red que se llama Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, que está adscrito a la Organización Panamericana de la Salud, y que es en donde se hacen los debates en América Latina sobre qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Si uno compara con las listas de Canadá o de Francia o de otros países hiperdesarrollados, pues allá las listas no son de 450, sino de muchos más, porque tienen cómo, ¿sí? Entonces, ahí nos quedan las reflexiones. De todas maneras, yo considero que con esta presentación, lo que ustedes tenían que saber en lo esencial, ya les queda sabido, pero ahorita viene el problema es de las actitudes y de los comportamientos y de las herramientas que ustedes tienen para otro tema muy importante, que es el de farmacias, boticas o negocios.
Como ustedes van a quedar con la presentación, aquí sí no me voy a entretener mucho, sino que simplemente voy a tratar de hacer unas reflexiones rápidas. La primera de ellas es qué es verdad y qué es reto, dentro de todo ese listado que la profesora García Davesa hace en su artículo que aquí está reseñado, Servicios farmacéuticos basados en atención primaria de salud, que es una revista de reciente aparición, esta publicación. Entonces ahí está la integración del administrador al grupo de trabajo de la atención primaria en salud, pasar de la atención farmacéutica centrada en la enfermedad a una atención farmacéutica centrada en la salud, transitar de un servicio farmacéutico centrado en el medicamento a un servicio farmacéutico centrado en el individuo, la familia y la comunidad, lograr un trabajo de equipo, actualizar las normas, lograr adecuada capacitación de los recursos humanos y diseñar políticas de formación profesional orientadas fundamentalmente al servicio. He ahí un itinerario que a mi juicio resume muy bien lo que debemos nosotros lograr como reto. Ahora, esos medicamentos de bajo costo y alta calidad, recuerden ustedes que también existe lo contrario, medicamentos de alto costo y baja calidad. Y ahí pues puse una serie de laboratorios de los más famosos del mundo que están en Colombia, ¿sí? Porque son muchos también, pero son 25 principales que están en Colombia. Algunos se han ido del país inclusive aburridos porque le estaban legislando muy en contra de cierta permisividad que tenían antes, entonces se fueron para el Perú, otros para Ecuador, otros para Costa Rica. Pero estos son los que hacen que esta señora exprese con angustia: la industria farmacéutica gana de 5 a 6 veces más la cantidad de dinero que cualquiera de las demás empresas en Estados Unidos. O sea, detrás de eso hay un negocio, llamémoslo así, hay un negocio, y es un negocio suculento y monumental. Entonces, no se les olvide a ustedes que así como el narcotráfico, ¿sí?, importa mucho, no tanto porque sea un problema de salud, y lo estamos cansados de decir, no, es que es un problema de salud pública. Sí, pero este también es un problema de un negocio que corrompe la salud pública inclusive. Diferenciar y elegir, ¿sí?, romper los mitos pues de que porque es una marca rara es lo mejor, y mirar que lo más importante es el principio activo, ¿sí?, y saber cuál es ese principio activo y no tanto la marca, ¿sí?, porque la marca yo le puedo cambiar de sello, pero lo importante es que el principio activo sea lo que prime. Y hacer las comparaciones. Ahorita vamos a hacer en el taller la comparación que, por ejemplo, la torvastatina, cuando es de marca, vale 47.853 pesos. Y cuando es producto bioequivalente o genérico, vale 26.335. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Puede ser producido uno por un laboratorio diferente, pero si es bioequivalente, el ahorro, mire, si lo multiplicamos anualmente en un paciente y si multiplicamos por miles o cientos de pacientes o incluso millones de pacientes que tienen problemas de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, problemas del colesterol, se están beneficiando en unas sumas supremamente altas. Ustedes como administradores en salud tienen que saber eso y llevarse para su casa hoy la conciencia de que eso hay que modificarlo. Estos son los 7 retos para ustedes. El primero, el segundo, tercero, cuarto, Dispensación. Controles. sexto, Costo. séptimo, de efectividad. 7 retos. Cada uno de esos nos podríamos extender, pero yo quiero más bien que trabajemos en el taller. Pero esos 7 retos: planeación, adquisición, almacenamiento, dispensación. Ahí hay retos en todas partes. O sea, no solamente, no, es que yo estudié salud pública y yo no soy químico farmacéutica ni soy médico. Entonces yo, no. Un momentico, porque ustedes tienen ahí 7 retos muy importantes, desde cómo van a planear en los lugares donde van a trabajar, qué medicamentos vamos a traer, qué medicamentos no, cómo los vamos a adquirir, directamente a través del laboratorio o a través de los intermediarios, o haciendo compras como en Antioquia, que Antioquia es famosa por buena en muchas cosas, entre esos es que todos los hospitales públicos de Antioquia se unieron por primera vez hace ya varios años para hacer compra masiva. Entonces no compraba el hospital de aquí y el hospital de allá y el hospital de allá separadamente, sino que se unieron todos, la cooperativa de hospitales de Antioquia, y compraban al laboratorio y le decían, mire, yo le voy a comprar a usted tantos miles. No, es que yo prefiero venderle al gerente de allá y al gerente de acá, porque ahí había ciertos manejos. No, compramos pero en bloque, y eso ayuda mucho. En Bogotá logramos hacer un ahorro impresionante solamente con esa política, porque lógicamente a los gerentes de los hospitales no les gusta mucho, porque ellos están acostumbrados a ciertos descuentos, prebendas y beneficios si los dejan negociar de tú a tú. Pero cuando ya es global, entonces
También en el almacenamiento hay problemas y retos porque ustedes tienen que estar alerta sobre eso. En la dispensación, o sea, en la entrega, no es solamente el químico o el ayudante el que hace. Muchas veces ustedes van a ser como administradores de salud quienes entreguen finalmente un medicamento. Seguramente se van a dar cuenta de eso más adelante. Los controles no son solamente del INVIMA o los controles del Ministerio o de la Secretaría de Salud, sino los controles que ustedes tienen que hacer ahí. El análisis obviamente de los costos y la evaluación de efectividad. Si ustedes dirán, no, es que yo no sé si el medicamento será efectivo o no. Estamos hablando de evaluación de efectividad dentro de la farmacia, del hospital, puesto de salud o unidad de trabajo donde ustedes estén. Sí, qué tanto fue efectivo eso o no. Puede ser un medicamento muy bueno, pero la gente no le cree a ese medicamento en ese lugar del país, entonces de nada le sirve. Tener en cuenta también los aspectos del personal, la ubicación del área de almacenamiento, la infraestructura, los equipos y la limpieza, la recepción, la documentación, el almacenamiento y la distribución y la devolución y reclamos, porque ustedes también van a tener que ver ahorita, lo vamos a hacer en el taller práctico, si un medicamento que toca devolver por A, B o C, pero hay que justificarlo, si no se lo cargan a su cuenta personal. Y el retiro del mercado de productos que están vencidos, ¿sí? O que están adulterados, o que están falsificados, ¿sí? Para personas que como yo hemos hecho inspección, vigilancia y control, pues eso es como del diario vivir, pero para ustedes de pronto les suena como extraño, ¿cómo decir que yo como administrador de salud tengo que ver con medicamentos falsificados? Tienen que ver porque si no, si ustedes están en un momento a cargo de un espacio determinado o de una unidad y allá encuentran un instrumento falsificado, a ustedes también les cae el peso de la ley, así ustedes no tengan nada que ver en el entuerto. Y el manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines, que eso sí está pues en los libros, ¿sí? ¿Qué otras cosas les toca a ustedes, señores y señoras, queridos administradores de salud de muy pronto? Todas esas cosas. Proteger a los medicamentos de la exposición directa del sol, el lugar debe tener una temperatura homogénea, observar que el lugar esté destinado al almacenamiento y que no sea húmedo, que el lugar no tenga filtraciones, que las rejillas se encuentren en el piso y que estén tapadas porque si no se entran los ratones, que se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores. Yo he ido a farmacias donde realmente pululan son las ratas. Los medicamentos deben estar ordenados porque buscan mucho los jarabes, las ratas les encantan los jarabes para la tos, si no sabían, entonces ellos buscan el dulcecito. ¿Sí? Se debe combatir la presencia de plagas, los medicamentos deben estar ordenados en estantes y nunca en forma directa sobre el piso, no se puede comer dentro del almacén porque los restos de comida pueden atraer a insectos y roedores. Todas esas cositas que parecen baladíes, que parecen tontas, que parecen un listado ahí como inocuo, son muy importantes para que a la hora de la verdad ustedes como administradores puedan supervisar. No es que yo quiera decir que a ustedes les toca también trapear y quitar el polvo y todo, no, pero sí supervisar para que eso funcione. Y además, quiero mostrarles ya en esta diapositiva casi final de este segmento, que es muy importante pensar como administradores de salud, también en el bienestar físico y psicológico de la persona que dispensa el medicamento. Ustedes como administradores van a llegar a una farmacia en donde la persona está todo el día de pie, la que dispensa el medicamento. A ustedes les corresponde como administradores preocuparse también por la salud ergonómica de ese funcionario. Si yo he ido a hospitales públicos en Bogotá que se dice que son muy buenos y no tienen una sillita las pobres peladas donde sentarse y están en turnos de 8 horas o incluso a veces de 12 y no hay una silla. ¿Sí? Entonces uno les pregunta, ¿y usted a qué hora se sienta? No hay cómo. ¿Y a qué horas va al baño? No, pues aquí cuando la compañera me presta el frasquito. ¿Sí? Entonces es horrible, o sea, no, hay ciertas condiciones que ustedes tienen que mirar también como los afectos positivos y negativos, o sea, la parte sentimental, afectiva, emocional, el apoyo social, lo que se llama la felicidad laboral, la salud, el bienestar material, la espiritualidad, que ustedes metidos en un socavón o los funcionarios a su cargo de medicamentos, todo un día, a veces a oscuras, que los medicamentos como no se pueden tener a la disposición del sol ni de la luz, de hecho, ustedes saben que hoy en día se guardan en anaqueles y no abiertos como antes, que era como en vitrinas que les caía el sol y demás. Entonces, generalmente los lugares son oscuros, pero no por oscuros deben ser sórdidos, ni tétricos, ni horribles. Todo eso para que el acceso de esas personas, tanto a todos esos aspectos como a la cultura, al deporte, al balance entre el ocio y el tiempo libre, sean un factor también determinante del administrador en salud. Es que el administrador en salud no administra solamente recursos ni talento humano, también administra la felicidad de la gente en la medida en que les dé condiciones dignas. ¿Sí? Ustedes dicen, no, es que a mí tampoco me están dando esas condiciones.
pues ustedes también deben exigirlas, ¿sí? Ni los médicos, ni las enfermeras, ni los odontólogos, ni las administradores de salud estamos exentos de grandes riesgos para nuestra propia salud queriendo hacer salud. ¿Por qué? Porque muchas veces en casa de herrero, cuchillo de palo, y no nos preocupamos de estas cosas que son básicas, elementales y muy importantes, y no las quería dejar pasar por alto en esta oportunidad que me dieron. Y por último, entonces, lo de la farmacovigilancia, que lo vamos a hacer bien activo, explicando un poco, pues, qué es eso de la farmacovigilancia, ¿sí? En donde destacamos que los envases, los rótulos, las etiquetas hacen parte del medicamento, así no sean lo que va por dentro. Levanten la mano los que tenían claro ese concepto. Ninguno, fíjense. Entonces, el medicamento no es solamente lo que va por dentro de la pasta, es también todo esto. ¿Y eso por qué es importante? Porque ustedes como administradores van a tener que tener en cuenta esos detalles, porque si no se dan cuenta de esos detalles, entonces ahí sí la vamos embarrando. Bueno, muy bien. Sí, uno por mesa. Lo que alcanzó. Lo que alcanzó, alcanzó. Bueno. Entonces, los medicamentos biológicos son derivados de organismos o células vivas, eso se van a quedar con eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio de farmacovigilancia práctica, el que vaya haciendo la tarea de las cosas que yo les voy a decir, entonces se la va pasando al resto de los compañeros de la fila para que todos hagamos el ejercicio. Entonces, tener en cuenta esos aspectos. La designación de qué es un comprimido puede ser todas estas cosas, ¿sí? De liberación inmediata, los no recubiertos, los con cubierta, los triturables, los masticables, los dispersables. Entonces, todas estas características que les estoy leyendo, para que ustedes vayan mirando las cajitas y vayan mirando qué de eso tiene o qué de eso no tiene. Por otra parte, la cubierta entérica modifica la liberación del fármaco y los productos con cubierta son una forma farmacéutica de liberación modificada. Los comprimidos triturables, masticables y dispersables pueden facilitar la administración a pacientes geriátricos o pediátricos. Entonces, a medida que yo voy leyendo, ustedes van mirando ahí que todo lo que puedan mirar. Acuérdense que el método de 8, Octavio Navarrete, lo primero es observar, 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 observar. ¿Sí? La designación del líquido oral abarca cualquier solución, suspensión u otra forma líquida. Los gránulos para reconstitución como líquido oral pueden sustituir a los líquidos en caso de que haya más de un tipo de líquido. Por ejemplo, solución, suspensión, gránulos, ¿sí? En un mismo mercado podrán intercambiarse, pero en el caso deben ser bioequivalentes y es preferible que los líquidos orales no contengan azúcar y porque pues, la persona puede ser diabética y que las soluciones para uso pediátrico no contengan alcohol. Vayan mirando ahí lo que yo les entregué, ¿sí? Y ahora sí miren estas 3 diapositivas que muestran lo de la farmacovigilancia. Tú que hablaste ahorita de la Alegra, del antihistamínico. La farmacovigilancia es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención, esas 4 cosas, de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Es pilar fundamental para que el país determine realmente el perfil de seguridad de los medicamentos que son comercializados y de esta forma se pueden detectar, entre otras, reacciones adversas, ¿sí? Que me tomé el cloranfenicol y me salió esa púrpura trombocitopénica o una lesión producida por una sulfa. Eso que ven acá es producido por una sulfa, ¿sí? El trimetopril sulfa, un medicamento muy bueno y muy socorrido, sin embargo puede dar una reacción de ese tipo, una reacción adversa, o un uso inapropiado, darle el medicamento que no es, o un fallo terapéutico, que doy el medicamento que sí es, pero no le sirvió a la persona porque está en falla cardíaca o en falla renal, o complicaciones que puede haber por el medicamento, o otros no detectables. El objetivo principal del Programa Nacional de Farmacovigilancia es vigilar la seguridad, la efectividad y la calidad. ¿Es vigilar la calidad? Sí. ¿Es vigilar la efectividad? Sí. ¿Y es vigilar la seguridad? Sí, pero todas juntas. No que es muy seguro, pero es poco efectivo o que no tiene calidad, sino las 3 juntas. Pregunta de examen. Les ponen A, calidad, B, efectividad, C, seguridad, D, ninguna de las anteriores, E. Muy bien. De esta manera el programa detecta reacciones adversas, complicaciones, etc. Los hallazgos del programa mejoran el entendimiento del perfil de seguridad y permiten una mejor prevención o intervención del INVIMA. ¿Qué es el INVIMA? Pregunta de examen. Y alimentos, muy bien. El programa de farmacovigilancia incluye la participación de todos los actores, incluyendo
pacientes y familiares, o sea, cualquiera puede detectar una falla, no solamente ustedes o los médicos, no, un paciente lo puede hacer parte del programa de farmacovigilancia, un médico tratante, un farmacéutico, un administrador en salud, las clínicas hospitales, las secretarías de salud y los laboratorios farmacéuticos. Cualquiera de esos puede y debe actuar para hacer la farmacovigilancia. Todos los miembros del programa reciben información sobre la seguridad de los productos, especialmente mediante la publicación de una cosa que llaman alertas y lo otro, informes de seguridad. Y eso se puede consultar en la página principal del INVIMA. Entonces los invito a que esta noche, a las 12 de la noche, cuando ustedes estén estudiando y repasando el tema de hoy, ¿sí? Entonces se metan a la página del INVIMA, ¿sí? www.invima.gov.co, y se dan cuenta de alertas de seguridad e informes de seguridad, que a veces nadie los lee, o incluso a veces muchos médicos, ni siquiera siendo médicos, los leen, pero tenemos que leerlos. ¿Y para qué? Pues para saber que determinado lote, ustedes no sé si vieron en televisión en estos días que la gente en España se estaba intoxicando por una bacteria que estaba contenida en... ¿No ven televisión ustedes o sí ven televisión? Poquito, no les da tiempo el estudio. ¿No? ¿Sí? Había una cepa por un medicamento en un producto alimenticio que estaban expidiendo en un determinado lugar, y por eso es que dice lote número. ¿Sí? Aquí en toda parte de un empaque de medicamento debe decir lote número, para poder ubicar dónde es que está ese producto y poderlo recoger rápidamente del mercado cuando hay un problema. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Y entonces esta es la reflexión. Medicamentos, farmacias, ¿qué podemos hacer? El panorama es amplio. Entonces ya ustedes miraron las características. ¿Qué observaste y qué no observaste? ¿Esto qué es? Ácido acetilsalicílico. Ácido acetilsalicílico, nombre comercial. Aspirina. Y otros muchos, ¿no? Pero, ¿y qué observaste en este empaque? Que es de 100 miligramos. ¿Qué es de 100 miligramos? ¿Para niños o para adultos? Para adultos. Para niños. 100 miligramos para niños, 500 para adultos. Entonces, yo no es que quiera que ustedes salgan de aquí farmacólogos o médicos, pero sí que tengan criterio de observación. Y vamos aprendiendo todos, o sea, no tienes por qué saberlo, pero... A un niño para que le dan de eso. A un niño le puede dar, muy poco se usa la aspirina en niños, pero se le puede dar, por ejemplo, a niños que tengan alergias a otros fármacos, como por ejemplo el naproxeno, el ibuprofeno u otros. ¿Sí? Pero también sirve especialmente la presentación de 83 miligramos, no la de 100, en Estados Unidos se consigue, pero acá no, para evitar la agregabilidad plaquetaria, o sea, para que no se deformen coágulos a la gente que ha sufrido, por ejemplo, infartos o que ha sufrido enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, 100 miligramos. Entonces, por ejemplo, la dosis de 100 es insuficiente para un dolor de muela que son 500. ¿Sí? ¿Qué más observaste? ¿Qué dice ahí un aviso en rojo? Que es de uso institucional. Uso institucional. ¿Qué quiere decir uso institucional? Que solamente se manejan de hospital. Únicamente. Si usted la ve por la calle o algo, o es un producto adulterado, o está falsificado, o es un robo que le hicieron por allá a alguien ahí que extrajo y vendió por otro lado. Por ejemplo, que los venden y mucho. ¿Qué otra característica observaste? Preguntas sobre lo que te pasamos. No. ¿Cuántos comprimidos había ahí? 50. ¿Les contaste? 30. Observación, acuérdense del método 8. ¿Quién tiene los marcadores? ¿No los trajo nadie? ¿Se acuerdan del método 8? ¿Quién es 8? Octavio, Henao, Orrego. ¿Cuáles son las 8 partes para que todo esto que les enseñamos ayer y hoy ustedes lo graben bien? Primero, observar. Segundo, analizar. Tercero, sintetizar. Cuarto, planear. Quinto, pensar, antecedido de otras cositas. Sexto, conciencia. Séptimo, actuar. Y 8, reflexionar, o sea, decir uno, esto que hice fue bueno, fue regular, fue malo. Y lo que antecede a lo del pensamiento son las sensaciones, las percepciones, las emociones y los sentimientos. Es importante por eso entonces observar. ¿Sí? ¿Alguien preguntó, ¿está el precio ahí? No está. Bueno, aquí, ¿cómo hicimos el ejercicio? ¿Qué dice ahí?
Eso, ¿por qué será importante o no en la farmacia? Sirva para proteger, pues tanga, pues, marca o genérico. Genérico. Tanga, marca. ¿Sí? Genérico sería el producto, la fórmula que está por acá por detrás. ¿Sí? ¿Qué más de observación? Observación, todos los que tengan ahí observación. ¿Qué observan? El comercial y el genérico está aquí abajo. ¿Cuál es? Sectaconazol, que entonces debe ser para los hongos. Es correcto. ¿Y cómo se llama el producto comercial? La marca. Salain. Salain. ¿Sí? ¿Cuánto vale el Salain si en cambio lo comparamos con el genérico? Si compráramos por ahí 3 o 4 veces más barato el genérico. Observación, ¿qué observaron por acá? El registro. ¿Qué dice ahí? Lote es como cuando sacan Sí, pero ¿qué dice en este caso concreto? A001, fabricación el 2 del 2007 y caducó en febrero del 2009. ¿Sí? ¿Se puede utilizar este producto? No, ¿Desde hace cuántos años no se puede utilizar? hace 10 Hace años. 10 años. ¿Por qué lo tengo guardado? Para las clases. Pero no, para demostración no, porque le puedo producir una alergia ya tan viejo. Bueno, ¿qué más? Observación. Observación. Observación, a ver, observación. Todos tienen que participar y... El registro sanitario está aprobado para varios países. El registro sanitario, muy buena pregunta, puede estar para Ecuador, Colombia, Panamá, por ejemplo, y otros. Entonces el registro sanitario puede ser varios, en el país o incluso en varios. Si están varios, tiene que decir en cuáles. Y usted dijo algo muy importante, un numerito. ¿Cómo dice el numerito de ahí? El porcentaje del principio activo. No, cuando decías que el lote o no sé qué o... A001. ¿Cómo? A001. Ese es el lote. ¿Algo más? ¿Un guión, algo? No, ya eso está solo. Y ya la fabricación, ya la fecha. Sí, y no tiene ningún otro número. Bueno. Listo. Porque algunos productos falsificados no tienen este tipo de nomenclatura. Tienen otra. Siempre debe tener un número y un código. Si no tienen, una letra y un código. Si no tienen la letra y el código, es falsificado. Entonces, cuando uno iba a las farmacias, prácticamente uno pedía el producto. La etiqueta puede ser muy bonita, pero el código, entonces, cuando es falsificado, es como sucede con ciertos productos adulterados o billetes o algo que les cambian. Profe, otra cosa, que digamos que la distribución y la producción del medicamento se produce en los países, pues digamos que diferentes laboratorios. Sí. Un país se produce con un laboratorio. Y se puede producir inclusive con nombre distinto, aunque generalmente ellos conservan su nombre, el mismo para todos los países, pero no necesariamente. Aquí está BN Pharma y por acá dices que, ¿dónde es que está? El laboratorio Roberts en Barcelona. Ajá. Y Ferrer International en... Muy buena observación. Volviendo aquí sobre lo de esto tiene, hay que controlarlo como medicamento. El tanga, cuando uno llega a inspección vigilar y controla, ustedes como administradores de salud, esto no, porque esto no es un fármaco, no es un medicamento. Esto es una sustancia de todas maneras que tiene un principio activo, pero que no es susceptible de control, porque se supone que hay una licencia para que pueda comercializarse. Más observación, por acá, ¿qué observaron? De raro o no raro. ¿Sí? Nadie ha dicho, por ejemplo, esto, perdón, nadie ha dicho este código de barras. Ah, sí, que Colombia empieza por 7. Exactamente. Muy bien. 5 en la tarea. Indicaciones de dónde se debe conservar. Entonces, indicaciones de conservación. ¿Todos los productos tienen eso? No necesariamente todos, pero debieran tenerlos. O sea, es ideal que tengan ¿qué debe tener ahí? ¿Qué dice? Manténgase en el envase el empaque original a una temperatura no mayor a 30 grados centígrados. No mayor. Entonces, en Chigorodó será que se conservan los medicamentos fácil o no. Tú eres de Chigorodó, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué te da risa lo de Chigorodó? Yo cuando hablo con mis hijos y les digo cualquier cosa que considero que es chistosa, graciosa, en Chigorodó hablamos, ¿sí? Y un día miran el mapa y es bastante lejos, entonces quiere decir que no íbamos a hablar por esos días. ¿Qué otras cosas de observación? Las contraindicaciones. Contraindicaciones. Algunos productos la traen, otros no. Los médicos de Colombia, todos los 100.000 médicos, ¿saben las contraindicaciones de los medicamentos? La mayoría se ha descubierto que no. Desafortunadamente, ya
eso está, digamos, en cuestionamiento y se está buscando que a través de inteligencia artificial o al menos de diccionarios y accesibles por internet uno pueda mirar la interacción de medicamentos. Porque también es casi que imposible, aunque un médico no maneja sino cuántos medicamentos decíamos en promedio, menos de 100. De todas maneras no siempre conoce todos los medicamentos. Por eso tampoco un médico es bueno que formule algo que no conoce muy bien. ¿Sí? O porque le llegó un producto nuevo y que, no, un momentico, qué efectos colaterales tienen, en qué personas se puede utilizar, en cuáles no. Hay problemas de idiosincrasia, de raza, de susceptibilidad, de antecedentes, etc. Más observación por acá. ¿Qué observo raro o no raro? ¿Qué está en rojo? Algo que no hayan dicho. En rojo está composición. En F. La vía de suministro de medicamento. ¿Qué dice ahí? Vía oral. ¿Sí? Porque hay gente que utiliza los supositorios pero no sabe si son tomados o untados en el sobaco, ¿no? Entonces hay que mirar todo eso. ¿Qué más mira hasta aquí de medicamentos? Profe, pero eso son de nosotras. Ah. Eso son de nosotras. O sea, vamos a mirar. Por eso, sí. Que tiene INVIMA, pues siempre dice. ¿Tienen registro INVIMA? ¿Sí? ¿Todos tienen registro INVIMA? Todos tienen que tener. Si no tienen registro INVIMA, es una cosa falsificada, o que la traen del Brasil, o que la traen del Perú, o la traen de contrabando. Es muy frecuente. En las farmacias donde ustedes van a tener accesibilidad, se van dando que es muy frecuente. ¿Qué más cosas acá raras encontraste? No has observado, pasémoslo, eso. Fabricado por Farmatic S.A. Bueno, no sé cómo se llama. Entonces, ese es el laboratorio que lo... Pero mire que acá dice distribuido por este nombre que está acá raro. Sí, entonces, una cosa es el que lo fabrica y otra cosa es el que lo distribuye. Pero mire que el que se ve acá en la cajita más así es el que lo distribuye. No, digamos, este sellito acá, que es Boehringer Ingelheim, es la marca, digamos, el que lo patentó y el que es el propietario de la marca, pero él puede que no la produzca. Él le dice al laboratorio X, produzcamelo. Y confía en él, y obviamente si se demanda, no se demanda al que lo produjo, sino al titular de la patente, ¿sí? Entonces él ya responderá. Es como el éxito le vende a usted productos, marca de muchas marcas, o productos éxito, que son hechos por los mismos distribuidores, pero quien finalmente pone su nombre es no solamente el fabricante, sino el dueño de la marca. Más observación. ¿Sí? ¿Qué medicamentos de venta libre y medicamentos de venta libre? Muchos traen, digamos, cómo se debe utilizar el uso. Sí, los medicamentos de... Dice que por prescripción médica. Bueno, ¿por qué dice prescripción médica o venta libre? Resulta que ciertos medicamentos se reserva que sean los médicos que se supone que tengan conocimiento de efectos colaterales, composición del medicamento activo, etc. Pero, por ejemplo, muchos antigripales, haciendo alusión a tu pregunta, muchos antigripales son hasta muy peligrosos. Por ejemplo, producen somnolencia. Y usted va con gripa para Bogotá por carretera y se toma el antigripal que le dieron ahí en la tienda de la carretera, puede dormir y se puede ir a un precipicio. Entonces, no debiera ser de venta libre, pero lo venden. Doles gripa, ¿dónde no consigue uno fácilmente doles gripa? En todas partes. Sin embargo, la mayoría de las sustancias para las gripas tienen antihistamínicos que producen sueño. Entonces, una persona que va manejando no debe tomar antigripales. Tampoco puede tomar licor. ¿Todos los medicamentos o algunos? No, en teoría todos, pero son algunos los que uno no puede tomar licor. Por ejemplo, el metronidazol, que es para las amibas, ¿se puede tomar con cuántas botellas de licor? Con ninguno. O sea, se toma usted un poquitico de cerveza y le puede dar una intoxicación muy severa. Y he visto casos. ¿Cómo? No todo lo que termina en sol, pero hay muchos que sí terminan en imidazoles, metronidazol, omeprazol y eso, pero en general no es bueno combinar medicamentos. Ahora los de productos de venta libre es los que un farmacéutico puede decir tome y no lo meten a la cárcel. Pero un antibiótico, por ejemplo, ¿lo puede expender un farmacéutico? No. Si lleva la fórmula médica, sí. Hoy en día se exige la fórmula médica. Si no lleva fórmula médica, no lo puede expedir. ¿Por qué será eso? Por la resistencia bacteriana. Hay tanta resistencia a las bacterias porque iba la gente a la farmacia y le decían, tome matrimonio. O sea, lo peor se lo ponían como lo mejor, ¿sí? Que era una aspirina con una tetraciclina. Y eso generó una serie de resistencias y todavía lo hace. Y eso es horrible. Los antibióticos en general nunca se pueden expedir sin fórmula médica, ¿sí?
Esa es una característica. La otra característica es que los antibióticos deben ser suministrados en dosis suficiente. Dosis suficiente es generalmente 7 o más días. Si yo como médico, que he trabajado en Estados Unidos, formulo, por ejemplo, amoxicilina por 7 días, me llaman a que explique por qué no lo formulé por 14. Porque en Estados Unidos la prescripción mínima de la amoxicilina es 2 semanas. En Colombia es 1. O sea, ya la legislación es más exigente porque se ha descubierto que la gente cuando le formulan 7, toma 5 y ya puede empezar a hacer resistencia bacteriana. Cuando le formulan 14, pues toma 10 y se cura, pero no hace tanta resistencia bacteriana. Pero si supongamos que lo formulan por 7 y se lo toma y un día no se lo toma, tiene que volver a empezar. No, ese es un mito. Eso no, lo que tiene que hacer es, tan pronto se acuerde, tomárselo, pero tampoco se me olvidó 3 días, entonces me tomo la dosis de 3 días, no. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que cuando se toma el medicamento también toma el licor, se pierde el efecto del medicamento? Cierto, porque la mayoría de los medicamentos tienen metabolismo hepático y el licor también por metabolismo hepático, entonces compiten el uno con el otro, entonces se pierde su efecto, pero no todos. Si usted se toma, por ejemplo, un antiácido, no tiene ningún problema porque él actúa a nivel del estómago y vía intestinal sin metabolizarse por el hígado. Pero en general, pero me da pie también para otra pregunta interesante. ¿Se deben tomar en ayunas, encima de la comida, antes de la comida o entre las comidas? Depende. Hay unos medicamentos, por ejemplo, el tiroxin tiene que ser en ayunas, el calcio debe ser en ayunas. ¿Al cuánto tiempo puedes ayunar? A la hora. ¿Sí? Pero hay otros que sí se pueden tomar encima de la comida. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted toma antibiótico con leche? La leche, que es de base, ¿sí? Antagoniza el efecto del antibiótico, que generalmente es ácido, y entonces lo anula. Entonces no se deben tomar con leche, pero sí se deben tomar con las comidas. ¿En qué forma? Preferiblemente encima de la comida, para que no le vaya a arder el estómago y a molestar. ¿Sí? Más pregunta, con gaseosas lo toma mucho la gente, ¿sí? Y las gaseosas tienen carbonatos y los carbonatos producen gas y entonces dificultan un poquito la absorción. Más preguntas. Estamos en taller, o sea, no hicimos un círculo, pero estamos en taller, participante, que esto salga en el Colombiano mañana, que hubo gran taller ayer en la Universidad de Antioquia, etcétera, y que todo el mundo preguntó. Tengo chequeadas 6 personas de ustedes que no han hablado. Observación. Entonces las 6 que no han hablado, para que yo me vaya feliz, tienen que hablar, levantar la mano. Muy bien. ¿Ah? Con lo del alcohol, mira esta pregunta tan interesante. Si uno toma alcohol antes y Sí. después digamos que tiene dolor de cabeza o estómago y toma alguna pastilla. No, entonces fíjense que muy interesante esta pregunta porque nunca me la habían hecho, pero me pone a pensar que el alcohol, me fui a una fiesta, tomé trago y después me dio un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que el alcohol que usted se tomó ya se está metabolizando. La pasta que se va a tomar se va a empezar a metabolizar, entonces no tiene problema. De hecho, mucha gente se toma una aspirina cuando ha tomado para que le pase el dolor de cabeza después de que ha tomado. Pero si usted toma primero la pasta y después se va a la rumba y se toma el licor, entonces sí le puede afectar. ¿Sí? Hay medicamentos muy peligrosos con alcohol, por ejemplo el metronidazol. Muy peligroso. Y hay otros que no son tan peligrosos, o sea, que se antagoniza el efecto o algo, pero que no están. Amoxicilina es un antibiótico que no se debe tomar con alcohol porque entonces no se le absorbe, porque ambos se metabolizan por el hígado. Entonces, alcohol y el otro luchando a ver cuál se metaboliza primero, entonces no le sirve el antibiótico. Esta letrica que tiene, ese registro que se puso allá, Sí. ¿tiene algo que ver la A y por acá vi una D? Pues, Sí, según la categoría del medicamento. Entonces, por ejemplo, si es un antiespasmódico para alcohólico, debe tener un código que es diferente al del analgésico, A de analgésico. ¿Sí? ¿Caire? KL. ¿KL qué es? En este caso es el código de una sustancia, el Galbus-Med es una sustancia que es la marca de un laboratorio que es Novartis. Pero el componente, o sea, el principio farmacológico activo es, por un lado, la vidagliptina y por el otro lado es el clorhidrato de metformina. O sea, es una combinación de 2 medicamentos. En este caso, cuando son combinados, entonces tiene esa clave, ¿sí? Que es combinado. Porque generalmente los medicamentos deben ser de un solo producto. Se busca, pero hay productos que son de 3 o 4 componentes. En general, siempre se busca que sea de un solo componente. Y no como los productos naturistas que tienen alcachofa, ajo, como 6 o 7 o 8 cosas juntas. ¿Por qué se busca que sea 1 o máximo 2? ¿Sí? O en algunos casos muy excepcionales 3 componentes, para precisamente diferenciar cuándo puede ser un efecto colateral o un efecto adverso y saber cuál de esos
De eso me urge cuál es lo que le hizo daño. El alcohol en el efecto de las vacunas. Las vacunas son productos biológicos, las vacunas. Y el alcohol es un producto químico. Entonces, si usted, por ejemplo, a una vacuna le echa alcohol, ¿sí?, la puede neutralizar. O usted habla del alcohol tomado. Del alcohol tomado. Entonces, el alcohol tomado no va a antagonizar con el producto de la vacuna porque el producto de la vacuna se va a absorber por vía subcutánea y el alcohol se va a absorber por vía oral. Entonces, la posibilidad de que, sí, si usted se va a vacunar para la fiebre amarilla, por ejemplo, que es cada cuánto, cada 10 años. Y ahorita no es cada 10 años, sino que es para 30 años. ¿Sí? ¿Y que debe ser hasta cuántos años? Hasta los 60. Después de los 60, en mi caso, yo ya estoy exonerado de fiebre amarilla porque ya estoy viejito. Pero es muy importante tu pregunta porque de todas maneras, por ejemplo, el alcohol si usted le pone una vacuna y después le dice, ay, para que no se le infecte le paso el alcohol, la desnaturaliza porque el alcohol isopropílico y otras sustancias hacen que se anule el efecto de la vacuna. Hay 3 personas que no han intervenido. Si ellas saben, lo van a hacer. ¿Qué tan cierto es que... ¿Qué tan cierto? Es que hace más efecto 2-acetaminofén que 1. ¿Qué tan cierto es que hacen más efecto 2-acetaminofén que 1? Eso depende de cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, hay medicamentos que vienen con la palabra forte, Dolex forte. Cuando viene con la palabra forte no es que sea el doble de dosis, sino que tiene otro aditamento, por ejemplo la cafeína. Entonces, sumado un analgésico con un estimulante, potencia la acción. Si el dolor es muy fuerte, 2 es mejor que 1. Pero si es un dolor leve, 1 es mejor que 2. Yo, en 40 años de ejercicio médico, solamente una vez utilicé un fármaco o un medicamento que es muy frecuentemente utilizado, desafortunadamente, en casos leves, que es el tramadol, ¿sí?, que es una sustancia para un dolor muy fuerte. La única vez que lo utilicé fue a un soldado que le hirieron con arma de fuego y le astillaron la tibia en muchos pedazos. Entonces realmente el dolor de él era insoportable y hubo que utilizar tramadol. Pero a mucha gente le da una gripa y toma tramadol. Es una droga demasiado fuerte para estar, y produce mareo, y produce borrachera, y vómito, y etc. Entonces tomarse 2 no es que sea mejor que 1 si el dolor es muy intenso. Por ejemplo, un dolor menstrual y es leve, pues tómese 1. Pero si es muy fuerte, pues tómese 2. ¿Sí? Pero es mejor en los dolores menstruales los antiespasmódicos, que aquí los tienen, N-metilbromuro de diosina, buscapina, que el analgésico, que es acetaminofén. O sea, una cosa es el dolor y otra cosa es el espasmo, la contracción que produce el útero cuando se está descamando para producir la menstruación. Entonces, mejor el antiespasmódico que el analgésico, pero hay gente que le gusta más el analgésico. ¿Sí? Eso sí depende. Muy bien, faltan 2 personas por intervenir. Por ejemplo, medicamentos como la fluoxetina, Sí. tengo entendido que empiezan a hacer efecto 15 días después de uno empezar. La fluoxetina es un medicamento importante y es muy útil. Algunos inclusive en Estados Unidos empezaron a denominarla la droga de la felicidad, porque realmente sacaba a las personas, digamos, de estados depresivos o estados difíciles que todos tenemos en la vida. Nos podemos deprimir, entristecer y demás. Pero hay medicamentos como esa que muy bien tú has citado, que es la fluoxetina, cuyo efecto es acumulativo. O sea, cuando usted toma la primera, no siente nada. Es como las relaciones, ¿sí? Puede que la primera no sienta nada, ya la segunda un poco más, y ya al final, entonces, sí, después de 15 días ya el efecto acumulativo en el organismo produce una respuesta favorable. Entonces no se debe tampoco suspender. O sea, hay medicamentos de liberación lenta y medicamentos de liberación rápida. Y hay unos que hacen su efecto inmediatamente y hay otros que hacen efecto muy tardíamente, entre estos este. Entonces no suspenderlos porque a los 3 días ya no estoy brincando de dicha, sino esperar a los 15 días. ¿Qué pasa cuando un medicamento se parte o se tritura? Cuando se parte o se tritura, muy importante pregunta. Cuando se parte o se tritura, depende si es un comprimido, ¿sí lo vieron? No es lo mismo que una cápsula. Yo he visto gente que coge una cápsula, la abre y se la toma, anula el efecto. La cápsula es como una gelatina que llega al estómago, el ácido apenas la empieza a disolver y luego en el intestino se absorben los gránulos que van por dentro. Si usted le quita la cápsula antes de tiempo, llega al estómago, los ácidos del estómago neutralizan el medicamento y no le sirve para nada. En cambio, en la pasta que se trituró o se partió, pues usted le hizo fue un beneficio al organismo porque ya se la comió, digamos, partida, o sea, la trituró. Lo que iba a hacer el estómago, usted lo adelantó.
pero no pasa nada. Si es cápsula, sí no sirve. Si es comprimido, no pasa nada. ¿Sí? Perdón, eso tiene adherencia por una cosa que se llama excipiente. O sea, los gránulos se pegan, no con almidón ni con pegante boxer, sino que se pegan es con unos excipientes que son los que hacen que se forme el gránulo. Pero lo que produce el efecto no es lo que está alrededor, sino el principio activo que tiene el medicamento. Y en caso de las inyecciones que dicen que a veces también, si no tiene, por ejemplo, un caso de emergencia, una jeringa o algo, se puede tomar. Muy buena pregunta. Las inyecciones nunca se deben tomar. Tomadas no sirven. Pues el medio en el que están disueltas las inyecciones generalmente puede ser oleoso, o sea en aceite, o no oleoso, puede ser en agua. Pero su absorción es únicamente por vía subcutánea. O sea, son los capilares los que la absorben, pasan a la circulación general y luego sí. Tomada no sirve para nada. Excepto unas inyecciones bebibles que se llaman de bacterias, que no sé si ustedes han oído hablar para personas que tienen problemas de disbacteriosis intestinales y demás, entonces se la toman. O sea, es una inyección, pero en realidad es tomada. Pero es la única. De resto, ninguna inyección tomada no sirve. O sea, porque... probióticos, exactamente. Enterogermina, muy bien. 5 en la materia. Lucía. Bueno, 2 últimas intervenciones, porque faltan pocos minutos para cerrar y me interesa hacer aquí con ustedes una pequeña evaluación. Mi pregunta es si, por ejemplo, esta información me parece un poco... ¿Exagerada, amplia, detallada? No, poco para las personas, por ejemplo, de medicamentos de la venta libre. Ajá. Y yo no lo sé, por ejemplo, en Alemania es obligatorio que todos los medicamentos tienen como un cartapacio de información que no se los traje, se me quedó, pero muy interesante, porque antes en Colombia era obligación, que todo medicamento, como en Estados Unidos, Canadá, que tiene una ilustración, ¿sí? Que es casi un libro, que tiene efectos colaterales, porque la gente los lee y los asimila y demás. Debiera ser así. En nuestro país se fueron eliminando porque la gente no los leía y entonces por costos de impresión y todo, pero debiera. Muy buena tu alusión, porque debiera, porque así uno puede, al leer uno todo el documento, si está en el interés de hacerlo, se puede dar cuenta, uy, esto produce una discrasia sanguínea. Si mejor no lo tomo, a pesar de que me lo haya tomado el médico, porque aquí dice que, porque esos estudios sí están detallados y recuerdan de pronto algún efecto colateral. Sí, hay algunos medicamentos que algunos los traen, por ejemplo, los medicamentos contra la diabetes, los medicamentos nuevos, deben traer el folleto ilustrativo, es obligación en los productos nuevos. Pasado un cierto tiempo ya no los obligan a que tengan la información, pero generalmente si tiene un inserto para leer, es mejor que lo tenga que no que no lo tenga. Entonces, en cuanto a la etiqueta, ¿qué es lo que ellos le exigen en esa parte? ¿No le exigen nada? La etiqueta, ¿por dentro o por fuera? No, por fuera. Pues, No, por fuera lo que obliga la norma es a que diga la composición, o sea, qué es lo que trae el producto, que traiga alguna contraindicación si es muy clara, porque hay medicamentos que dicen, no tienen ninguna, y además que tenga la presentación, o sea, si viene en cápsula, en pomada, en ungüento, en tintura, y la vía y lo mismo el laboratorio que la produce y el sitio donde puede ser expendido con su licencia con su registro INVIMA, más el lote, más la fecha de producción o de fabricación y la fecha de vencimiento. Esos son, digamos, los requisitos esenciales. Ya puede traer otra información adicional, pero esa es la esencial. Por ejemplo, hay muchos que dicen que la vía de administración, ¿cuántos debe dividirse en un día? ¿Cuánto se puede tomar uno en un día? Claro, la cantidad de medicamentos en un día varía mucho. Hay medicamentos que son de una vez al día, otros de 2, otros de 3. En general, los medicamentos, tanto de marca como genéricos, no deben ser más de 3 al día, en general. Hay excepciones, que pueden ser 4 o más al día, dependiendo. Por ejemplo, hay cierto tipo de analgésicos que según la intensidad del dolor se pueden tomar más de 3 o 4 al día, pero en general ningún medicamento es de 5 o de 6 veces al día, pero hay excepciones. Máximo 6, por ejemplo, ese es máximo 6, que ya de por sí es bastante, ¿sí? O sea, más de 3 siempre ustedes tengan alerta, más de 3. Pero pues hay medicamentos, si aquí dice que máximo 6, es que en los estudios de toxicidad y de respuestas a inconvenientes se ha encontrado que hasta 6 no es tan dañino, pero realmente más de 3 es de cuidado. Que hay veces que, bueno, en las cajas dicen Sí. que se puede tomar
tomar cierta cantidad de veces, pero el médico manda una cantidad distinta. ¿Me ayudas a recoger sí, muy importante. El criterio del médico, en ese caso, lo responsabiliza por la indicación que él le está dando a la paciente. ¿Sí? Si él le dice tómela 4, 5 o 6 veces y la etiqueta dice que la tome 3, entra uno en contradicción porque uno dice, bueno, ¿a quién le atiendo? ¿Al médico o a la caja? Entonces resulta de que usted está en la obligación de decirle al médico, doctor, pero es que mire, aquí la caja dice que 3. Si él le dice, no, tranquila, tómese los 6, usted puede creerle y él asume la responsabilidad. Pero normalmente no se utilizan más de 3 medicamentos, 3 veces el medicamento en el día, normalmente. O sea, la posología, que es la cantidad y la frecuencia, se estima para cada 6 horas, cada 8 horas o cada 12 horas. Yo como médico aprendí hace 40 años que yo no formulo así. Yo siempre llevo como la contraria en la vida y me ha ido bien. ¿Sí? ¿Yo qué formulo? Formulo antes del desayuno, después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo. Porque es más fácil eso que decirle cada 12 horas y usted se la toma la primera a las 9:47. Entonces, cada 12 horas, entonces, me toca a las 9:47 de la noche y están en Noticias 1. No, entonces, es más fácil así. Sí, o a las 3 de la mañana le coincide, por ejemplo, cuando toman antibióticos, siempre el mejor horario es 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 10 de la noche, aunque no sean las 6 horas, porque usted a las 12 de la noche está dormida y no se lo va a tomar. Entonces es preferible que lo tome a las 10, 2 horitas antes y no que no se lo tome. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hay ciertos truquitos ya, digamos, de la vida que es importante ir aplicando para que haya bastante efectividad. Entonces recuerden, medicamentos esenciales, farmacovigilancia, farmacias y qué es lo que nosotros podemos hacer. Y creo que entonces con eso estamos dando cierre, siendo las 12:55. Entonces, 11:55. Entonces, en estos 5 minuticos, yo quiero que por favor, sobre humanización, que no es el tema de hoy, sino que fue el de ayer, si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud, estamos atentos para tratar de resolverla. En el grupo de la tarde me hicieron una observación que voy a tener en cuenta y que pues ustedes no me la hicieron, pero por eso les abro este espacio, así sea de 5 minutos, para que hagamos algunas aclaraciones o algunas evaluaciones, ¿sí? ¿Qué entendieron, qué no entendieron, qué les gustó, qué no les gustó del tema de humanización o qué creen que les pueda complementar a través de las presentaciones, que tengo muchas, inclusive pues tengo coautoría de un libro sobre humanización en salud, tenemos un taller de humanización en salud que posiblemente lo vamos a dictar acá en la facultad, para que ustedes estén atentos. Ya con la profesora Mónica hemos hablado. Tengo acá unos folleticos que no es propaganda, es para que ustedes, el que lo quiera conservar, ahí están mis datos, ahí están bibliografía sobre lo de humanización. Si alguien quiere conservarlo, con mucho gusto se los facilito. ¿Alguien más lo quiere? Entonces, y quiero que nos tomemos una fotico ahora para que en mis próximos cursos, si ustedes me autorizan, pues diga, este es el selecto grupo de administradores en salud que me acompañaron y que me ayudaron a hacer estas presentaciones que con mucho cariño les he presentado ayer y hoy. ¿Sí? Preguntas, inquietudes. Lean por favor la página número 2 del folleto que les acabo de dar. Perdón, acá está, dice taller, está una presentación, unos objetivos, unas estrategias, unos logotipos, y por este anverso, donde dice taller, dice contenidos temáticos, para que, por favor, al leerlos, ¿sí?, rápidamente, hagan las preguntas que tengan, porque ya, pues, se nos acabó el tiempo, y desafortunadamente no tenemos forma de continuarlo, pero estamos en estos minuticos finales, dando esa opción para que ustedes hagan las preguntas, ¿sí? Si ven citados ahí una serie de autores importantes, Ansermet y Magistretti, que es lo de la neuroplasticidad, Lo que nos hace humano, de Ghaznaga, que es también un neurocientífico muy famoso, Lo que el cerebro nos dice, de Ramachandran, es uno de los neuropsicólogos más importantes que hay en el mundo, es de origen hindú, pero vive en Estados Unidos, en Los Ángeles. He tenido la fortuna de ser alumno de él. Las neuronas espejo, de Shingawa. ¿Saben lo que son las neuronas espejo? ¿Sí? El ser humano, dentro de su proceso de hominización, que es distinto de humanización, o sea, volverse humano, pasar de animal,
se ha visto y se encontró que en los primates, o sea, no en los humanos, sino en algunos homínidos primates, ellos hacían cosas por imitación. Y empezaban a experimentar algunos científicos a darse cuenta que por imitación también el ser humano aprende. Entonces, a través de unos experimentos con espejos, lo que hacía la mano derecha para ver simuladamente como si fuera la mano izquierda. Y entonces han encontrado eso de las neuronas espejo, que es que hay ciertas cosas que uno hace y el colectivo las hace. Por eso es que las normas sociales, y eso va a ser una cosa muy interesante en Bogotá, que vamos a hacer dependiendo de quién gane las elecciones. No estoy haciendo propaganda política ni mucho menos, pero lo que le estoy diciendo es que vamos a hacer cosas muy interesantes para mejorar el tránsito de Bogotá con neurociencias, porque por las neuronas espejos la gente puede aprender conductas buenas o conductas malas. Antiguamente la gente no tenía la osadía de estacionar en una avenida, poner las intermitentes y ponerse a mirar un celular. Hoy en día eso es súper común y es peligroso y además produce muchos accidentes y retarda la movilidad. A través de estudios con neuronas espejo se sabe que si yo logro erradicar esa conducta en un colectivo social a través de sanción social, puede ser que la gente le pite, no necesariamente necesitamos poner una multa, pero sí hacerle caer en cuenta de que está haciendo una cosa incorrecta, entonces por imitación la gente termina por modificar su conducta, ¿sí? En España hace 40 años que yo vivía allá, pusieron una serie de puentes peatonales y la gente no los utilizaba como si fuera Colombia. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron unas barreras donde la gente pues no se las podía brincar y la gente empezó a cambiar su conducta social, pero ya por imitación, neuronas espejo. Eso es en síntesis, dicho un poco hacia la carrera, lo que son las neuronas espejo. Por eso en las facultades de salud pública como esta, ¿sí?, hay tendencias, porque por neuronas espejo ustedes terminan haciendo muchas de las cosas que hacen sus profesores y otras muchas no. Y lo mismo entre alumnos. Sistemas de aprendizaje que son eficaces, si se demuestra que son eficaces, entonces se imitan. Y otros que no son tan eficaces, pues no se imitan. Pero también las conductas sociales. Antes, ¿cuánto se encontraba una persona hablando en celular en el metro? ¿Sí? Oyéndole uno ahí las confianzas y las confidencias del novio a la novia. No sé, nunca, hace 20 años. Hoy en día es muy normal, entonces se encuentra uno que la vida amorosa del vecino la conoce uno porque están hablando ahí por conducta social, puras neuronas de espejo. ¿Sí? En el momento en que la gente empieza a ver eso, todo el mundo saca su celular. Por ejemplo, ¿cómo no utilizar celular, que se me perdió esta acá? ¿Cómo no utilizar celular cuando se va manejando? Resulta que ahorita mucha gente utiliza el celular manejando, porque ven la televisión y ven al vecino y ve al amigo. Entonces se empieza a generar en el cerebro humano un carácter de imitación, de neuronas de espejo, y empezamos a hacer lo malo. Ojalá también aprendiéramos lo bueno, porque por ejemplo eso de las neuronas de espejo como que tiene mucha vigencia en la corrupción en Colombia, porque hay mucha imitación de la corrupción, entonces ya como que todo el mundo está familiarizado con eso. El cambio de creencias, cómo uno hace para cambiar las creencias, etc. Bueno, quiero que me hagan una evaluación y muy general y que uno de ustedes me diga qué le gustó, qué le disgustó de este esfuerzo que hemos hecho para transmitir en 4 horas una serie de cosas que son para ver en mucho más tiempo, pero que yo le agradezco a ustedes una vez más el que hayan estado tan atentos y tan participativos, y los invito a que me escriban en mi correo, por eso ahí les repartí el volantico, para que cualquier duda o inquietud que podamos satisfacer, o a través de la profesora Mónica Lopera, que con mucho gusto, sí, vamos a tratar de apoyarlos. Hubo alguno de ustedes que me dijo inclusive que se quería ir para el Canadá, donde tengo a mi hijo, y con mucho gusto, si puedo colaborarle con algunas ilustraciones, lo haremos, porque pues de eso se trata, de servir y de compartir. ¿Tú querías hacer la evaluación general? Cuéntanos. La evaluación para usted. Sí. Un profesor con mucho conocimiento, interactúa mucho con los estudiantes, entonces muy como asequible a los pensamientos que uno tiene, todo lo que uno dice le sirve. Muchas gracias. Pues bueno. ¿La qué, perdón? La pedagogía que tiene es buena, pues. Ajá. A veces uno dice, pues si me disculpa, que pues uno dice, no, como tiene cierta edad, uno la pedagogía suele, o sea, la cátedra suele ser aburrida. Sí. Y no, pues no es un determinante de eso. Muchas gracias. Eso, pues, no sé. Gracias, muy amable. ¿Tú? Que se abordaron los temas como desde la experiencia, porque es que en sí la teoría la tenemos y pues de alguna forma la podemos leer, pero
que uno pues le muestren con ejemplos y con, por decir, situaciones que se han presentado, es como más, es como que se le queda más información a uno. ¿Alguien más? Entonces, por favor, regálense ustedes un aplauso porque estuvieron muy atentos. Muchas gracias.